egiteko, eta espero dugu, gero publikotik gure galderak egiteko, edo streamingetik ere ikusten daudenei, ea galderaren bat botatzen duten, eta hori, espero dugu disfrutatzea, uste dugu gaurko eguna oso garrantzitsua dela. Decía que daros las gracias por hacer el esfuerzo de venir, que espero que entre las personas del público y las que están en streaming, salga alguna pregunta, y daros las gracias por estar aquí, porque creemos que es importante trabajar este tema, que estemos hablando a dónde nos llevan las políticas públicas, a dónde nos llevan en especial las políticas de igualdad y en concreto cómo nos afectan a las personas jóvenes, ¿no? Orduan, besterik gabe eskerrak ematea eta hasiera emango diogu. Eskerrik asko gure partetik ere, ona gomidatzagatik, badalako plazer bat hemen hitz egin ahal izatea, zertaz eta berdintasunaz. Gaur dauzkagu, gure legebiltzarrean ordezkaritza daukaten 5 alderdietako kideak, daukagu batetik Maitane Ipinazar Miranda, Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea, Oian Etxebarrieta Legrand, Euskal Herria Bilduko kidea, Eukene Arana Baras Elkarrekin Podemosekoa, Natalia Rojo Solana PSEkoa, eta Juana de Bengoetxea Estrada Alderdi Popularrekoa. Estrade, barkatu, bai. Eta zer eta bigarren abizena bezia gaina. Hasieran 3 galdera planteatuko ditugu, bakoitzak izango ditu 2 minutu eta erdi galdera horiek erantzun ahal izateko, banaka joango galdera horiek planteatzen. Nire parte hartzea euskeraz izango da, baina izango ditugu 3 pertsona gurekin gazteleraz egingo dutenak. Zuen galderak nahi dezuen hizkuntzan egin ditzakezue, bigarren zatian zuek izango zatelako protagonistak, dituzuen zalantza guzti horiek planteatzeko leku hau dalako. Eta esan bezala, lehenengo zati honetan 3 bat galdera planteatuko ditut nik, eta bigarren zatian, mesedez, zuen txanda izango da, zuen parte hartzea izugarri eskertuko genuke, beraz. Bidean sortzen zaizkizuen zalantza eta galdera guztiak apuntatu eta gero bota. Eta lehenengo galdera litzateke, askotan irakurri dugu politika eredua maskulinoa dela, baina bestalde Flandeseko gobernuko berdintasun zuzendariak aipatzen zuen politika ez dela zerbait arrazionala, baizik zerbait emozionala. Zuen egitura politikoetan errealitate hori nola bizi duzue, feminitatea nola bizi da, badauka loturarik honek emakume gazteek politikagintzara hurbiltzeko dituzten zailtasunekin? Barne egitura dinosunean, imaginetan dut alderdikoa, bai. Guke Eusko Alderdi Jeltzalean nik pentsetan dut berdintasuna nahiko errotuta deko gure barne strukturan, bai aberri mailatik hasite egirarte maila guztietan berdintasune arduradunateko guz, berdintasun batzordeateko guz, eta egi esan batzorde horiek aktibo dauz, hitzaldik antolatuten doguz, gure sedeko langilei bai berdintasun formakuntza emoten dotzegu, udal uriburu batzarrari be esaten dotzegune berdintasun formakuntzak emoten dotzeguz bebai. Eta badinotzu, nui pentsetan dut nahiko errotute deko gule, eta horrek esan gure dau, guretzako oinarri oso garrantzitsua dela emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna topetea eta horretarako ekintzak bultzatutea. Eta, zuk esan dozun ezelan emakume gaztek politika gintzara hurbiltzeko zailtasunataz, nik uste dut nire esperientzia propioa, ni Eusko Alderdi Jeltzalera sartu nintzenean, egire sartu nintzenean, nik inoz ez dut arazorik eukinik pentsetan dut estrukturan benetan berdintasuna sartute dauelako, eta nabari edazkenean egin ontxe bertan gehiengoa emakumezkoa dalako. Ordu, nik nire esperientzia propiotik esan aldot, gure alderdien arazorik ez dauela horren inguruan, gero ja luzetuko naz beste aspektu batzuetan, baina, printzipioz. Oiara? Nik azpimarratuko nuken lehenengo ideia eta atxaldeon guztioi, eskerrik asko gerturatzeagatik gure txapila hau entzutera. Espero dut baliagarria izatea, eta ni Maitane bezain positiboa ez naiz izango, eta ustut autokritika handia egin behar dugula. Hasteko eta behin, nire ustez, politika instituzionala, guztiz maskulinizatutako espazio bat delako, botere harremanetan
oinarritutako espazio bat delako, publikoa definitu izan delako maskulinoarekin lotzen diren forma, estruktura eta egiteko modu horietan, ez? Eta harremanetan ere bai. Horrek ez du esan nahi, eta bat nator Maitanek aipatzen zuenarekin, militantzia politikoan emakumeok asko parte hartzen dugula, eta oinarrietara jotzen dugunean, ez? Oinarrizko parte hartze horietan, auzo elkarteekin zerikusia daukatenekin, edo aniztasunarekin zerikusia dutenekin, feminismoarekin zer esanik ez, emakumeok parte hartzen dugu, bai. Baina botere egitura horietan eta egun boterea instituzionalizatua irudikatzen baldin badugu, politika instituzional horrekin zerikusia duen horretan, uste dut oraindik ere egiteko asko daukagula. Eta Euskal Herria Bildun egiteko asko daukagu. Baditugu espazioak antolatuta, politika feministak barnetik zein kanpotik eragiteko, baina oraindik ere guztiz maskulinizatutako egiturak dira, erabaki organo nagusiak maskulinizatutako espazioak dira, eta ez agian soilik gizonezkoek bakarrik osatuta daudelako, baizik eta bertan hartzen diren erabakiak eta erabakitzeko moduak oso maskulinoak direlako, eta emakumeak baztertzen jarraitzen gaituztelako, ez? Eta espazio informalak aipatuko nituzke amaitzeko. Nola oraindik ere bileragune formaletatik kanpo hartzen diren erabaki horiek, eta oraintxe Jule Goikoetxeak buru duen lan batean, koordinatutako lan batean ikusten zen espazio hauek eragin handia daukatela, eta uste dut gurean ere bai, ez, eta hor emakume gazteak ez gaude. Bai, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Perdonad que no hable en euskera, pero no tengo todavía capacidad suficiente como para llevar esta mesa así, pero bueno, comparto mucho lo que acaba de contar Oiana, y es cierto que yo creo que las mujeres, cuando entramos en política, sobre todo la política institucional, que yo creo que es la que más nos atraviesa, porque la orgánica, ¿no?, la de dentro de los partidos políticos, pues es más fácil de poder incidir en un momento dado, pero es cierto que la institucional y también la orgánica de los partidos, yo creo que al final son espacios muy heteropatriarcales, como cualquier otro, están atravesados por el sistema patriarcal y estructural que vivimos, y sobre todo en las instituciones, yo siempre digo que nosotros no hemos entrado por la puerta como entraron ellos. Ellos han creado un espacio político formado por ellos y para ellos, y de repente un día se encontraron con que las mujeres empezaban a entrar y que luego hubo una ley que exigió paridad en esos órganos. Y lejos de abrirnos la puerta y entrar, nos hicieron un huequito por una pared y dijeron, ir entrando, pero aquí no cambiéis nada, ¿no? Y por mucho que muchas mujeres feministas entremos a la política, y nuestro primer objetivo, y seguro que Oiana lo ha pensado muchas veces, es, según lleguemos allí, vamos a cambiarlo, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, tenemos que poner los cuidados en el centro, tenemos que cambiar un montón de cosas, te das cuenta que es imposible. Es imposible, o sea, cambiar algo significa muchísimo esfuerzo y muchas morimos en el intento, ¿no? Y de hecho antes estábamos comentando, antes de empezar la mesa, que hay muchas mujeres, hay una estadística clara que hay mujeres que no repiten, muchas más que hombres, ¿no? Dentro de la organización de Podemos Euskadi, nosotros somos una formación política nueva y llevamos más de 3 años trabajando con una empresa especializada en género, externa, haciendo un diagnóstico en primer lugar. Luego hemos estado haciendo una implementación de qué medidas tenemos que hacer para cambiar nuestra organización y hacer que sea menos machista y patriarcal, y ahora estamos con una serie de medidas que lo hemos llevado de aquí a 1 a 4 años. Y bueno, pues poco a poco vamos trabajando, es muy difícil, y las mujeres siempre somos las que, bueno, pues que más dificultades tenemos a la hora de incidir en la política, porque yo creo que son espacios muy masculinizados, por mucho que haya muchas mujeres feministas y seamos partidos feministas. Bueno, primero agradeceros la invitación. Yo también soy más pesimista que lo que decía Maitane. Yo igual es que ya llevo probablemente en experiencia en el Parlamento, es mi 4ª legislatura. Tengo que reconocer que por hablar de la parte institucional ha evolucionado mucho, aunque os parezca que esto es imposible, era mucho más imposible. Desde luego, cuando yo llegué con 25 años, éramos muy pocas, era una media de edad mucho más mayor. Ahora nuestra generación pues es la mayoría de las mujeres, más o menos en nuestra generación. El PNV, por ejemplo, tiene mujeres muy jóvenes. Quiero decir que eso también refresca la institución, pero yo creo que hay que separar la parte institucional,
que es la parte de la política, la que nosotras podemos ejercer, y luego la de los partidos. Por ejemplo, el PSOE es un partido en el que siempre ha habido cuotas, antes de aprobarse la Ley de Igualdad, era obligatorio el 60-40 como mínimo. Luego, en los últimos años se metió el tema de las listas cremallera, obligatorio hombre-mujer o mujer-hombre-mujer-hombre. Es decir, que es un partido en el que siempre ha habido la obligatoriedad de que las mujeres estuviéramos. Lo que nunca se habló es cuál era la forma de estar. Porque es verdad que sí que se nos dio la oportunidad. Comparto con Ollana que una cosa es estar en la institución y otra cosa es nuestra labor interna, porque la posibilidad de trabajar, esa te la dan y te ponen la alfombra roja para que entres. Somos las que más documentos parimos, las que más parimos encima. Quiero decir, estamos en todos los grupos de trabajo, en todas las ponencias, pero luego a la hora de tomar decisiones es muy complicado. Llegamos a la tribuna y adquirimos formas masculinas hasta la hora de utilizar la tribuna y comunicarnos públicamente. No es lo mismo la forma de hablarle a un hombre y a una mujer, ellos no lo reciben igual dependiendo quién le hable, y queda mucho por hacer. Ahora hablábamos del derecho a la maternidad, no lo tenemos, yo he sido madre siendo parlamentaria y me he incorporado a los 5 días con mis hijos en el Parlamento porque no puedes faltar. Es muy complicado y eso llegamos a un acuerdo legal para poder faltar 6 semanas a lo largo de todo el embarazo. Es decir, que todavía queda mucho por avanzar y yo la verdad que lejos de estar en el optimismo, cada vez creo que nos estamos estancando y yo soy muy pesimista en el tema de la igualdad en política. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo no pensaba referirme a cada una a nuestro partido, pero lo voy a hacer. A ver, nosotros hemos tenido la suerte de que en mi partido, en el Partido Popular, siempre ha habido hombres y ha habido mujeres. Quiero recordar un mandato de Aznar. Vosotros sabéis que las 4 figuras más importantes en el gobierno central son el presidente, el presidente del Congreso, el presidente del Senado y el ministro de Justicia, que es notario mayor del reino. La gente no lo sabe, pero en jerarquía. Y nosotros teníamos a Aznar de presidente, a Esperanza Aguirre de presidenta del Senado, a Luisa Fernanda Rudy del Congreso y a Margarita Mariscal de Gante en el Ministerio de Justicia. Y también yo recuerdo que antes de la ley de paridad hubo una lista al Parlamento Vasco que sería ilegal. ¿Por qué? Porque eran 4 mujeres y un hombre. Yo sí tengo, pero también sé muy bien que un caso particular no puede ser extrapolable a la generalidad. A ver, la política ha sido siempre un medio de poder y fuerza, Y eso es así y creo que sigue siendo así. Yo sí que creo que se ha avanzado mucho, pero sigue siendo así. Es decir, que son características que quizá de una forma estereotipada son masculinas e incluso en estos momentos son derogatoriamente masculinas. Yo pensaba tratar más de una cosa que decís aquí que me parece muy interesante y que podemos encajar con esto sobre si la política debe ser fundamentalmente emocional. Mirad, yo no creo que la política debe ser fundamentalmente emocional, aunque lo dice una señora aquí que debe ser muy importante, pero yo no lo creo. Ahora, me parece que las emociones son fundamentales en política, porque un político que no es capaz de empatizar es un político que no vale. Sí que creo que las mujeres somos mucho más capaces de empatizar y que esa cualidad nuestra debiera reforzarse. Cuando normalmente ahora eso, la política es poder y fuerza, lo cual no me parece en absoluto algo que debiera mantenerse. Me dicen que no tengo más que 30 segundos, justo para daros las gracias. Ez dizuet hasieran aipatu, ez da bereziki zuentzat, baizik eta streaming bidez jarraitzen gaituztenentzat, hitzartzen traola erabili ezkero, hemen zaudetenez gain, streaming bidez ikusten gaituzten horiek ere izango dute galderak planteatzeko aukera bigarren zati honetan. Ikusten duzue, hausnarketarako tartea zabaldu digutela ja lehenengo galdera horrekin bakarrik. Erantzun dituzue ja bigarren galderan planteatutako hainbat gauza, aipatu nahi nizuen, berdintasun politikak abian daudela, berdintasun teknikaria profesionalizatu direla, geroz eta programa gehiago daudela martxan, baina bestalde ere ikusten dugula pobreziaren aurpegia bereziki emakumeena ere badela.
ea iruditzen zaizuen berdintasun politika horiek, indarrean dauden horiek, nahikoak diren ala ez, gehiago behar ditugun, estankatu garela ere aipatu duzue hortik, zein hausnarketa egiten duzuen horren arira? Bera hasten Bai, da, ez? egia da. Hasi gara Maitanegandik eta orain Oianagandik jarraituko dugu. Guztiek izan dezaten aukera lehenengo eta azkena izateko. Oiana. Bai, nik uste dut berdintasun politikek erantzun diotela kontestu historiko batetan zegoen behar izan bati. Baina egun tope bat jo dutela, agian oinarrizkoa zen eta hasiera bateko txoke plana egiteko edo kontentzio plana egiteko neurriak zirelako, ez? Oinarrizkoenak edo parte hartzearen inguruan izango liratekenak, ikusgarritasunaren ingurukoak, indarkeria matxistarekin berehalako erantzun bat eskatzen zutenak. Baina egun politika feministen beharra daukagu, eta desberdinduko nituzke berdintasun politikak eta politika feministak. Nire ustez, politika feministek sistemaren analisi sakon bat egiten dute, eta orduan ez dira azaleko horretan geratzen, ez? Askotan izebergaren teoria hori aipatu egiten da, ikusi dugu zein den puntatxoa, uraren gainetik geratzen zen hori, baina sakonera jo behar dugu estrukturara, eta ikusten ari ginen, ez? Nolabait, instituzioak berak, ez? Estruktura horren oinarri direla, ez oraindik badagoela horratzean aldatzeko asko, eta horregatik, nire ustez, politika feministez hitz egiten ari garenean, esango nuke egun analisi mailan eta mugimendu feministak eskaintzen dizkigula izugarrizko baliabide eta proposamen politiko pila bat esateko zeintzuk diren, ez, egun dauden erronkak, bizitzak erdigunean, pobreziaren hausnarketa hori, indarkeria matxista, baina nik oinarrizkoagoa den zerbaitetara joko nuke eta da parte hartze ereduaren inguruko analisi bat, ez? Politika eraldatzaileak berbaldin baditugu parte hartze erradikala behar dugu, eta parte hartze erradikala zaren naizenean da orain arte erdigunean egonez diren pertsona guztiek erdira eramango dituen parte hartze politiko bat. Orduan, zentzu horretan uste dut integraltasuna ulertu behar dugula, integraltasun horri buelta emateko parte hartze eredu bat behar dugula eta horretarako salto bat behar dugula egun berdintasun politiketatik politika feministetara pasatzeko. Bai, bueno, ¿son suficientes las políticas? Mi respuesta es un no rotundo. No son suficientes. Comparto con Oiana que no solo, o sea, que las políticas de igualdad tienen que estar atravesadas por el feminismo, porque ya no nos valen. Antiguamente podíamos o buscábamos, ¿no? Que las políticas, que hubiese políticas de igualdad, pero hoy por hoy si no están atravesadas por el feminismo ya no sirven, ¿no? O sea, la sociedad ha ido un paso por delante. Las mujeres feministas les hemos pasado ya por encima, ¿no? Con esta cuarta ola que estamos viviendo. Yo creo que las instituciones están viviendo de los réditos del pasado, ¿no? Es que antes no votabais, ahora votáis, es que antes no, y ahora hacéis, y es que antes dices ya, pero es que la hora tampoco es bueno, ¿no? Porque tenemos techos de cristales y suelos pegajosos. Hay mujeres que están limpiando nuestros techos de cristales cuando nosotras le damos un golpe y somos capaces de subir un piso más arriba. Pero hay algunas mujeres que al final están recogiendo nuestros o sea, que tenemos que vivir con eso, ¿no? Y yo creo que las políticas públicas no solo deben de incluir esa mirada morada, esas gafas moradas que estamos hablando, sino que ahora tenemos que dar un paso más allá, tenemos que hablar de interseccionalidad, ¿no? O sea, tenemos que hacer unas políticas públicas feministas para el 99,9% de todas las mujeres que existen, porque no tenemos las mismas prioridades ni las mismas necesidades una mujer blanca que una mujer racializada, una mujer heterosexual que una lesbiana, una mujer trans, o sea, no, una mujer de clase media que una empobrecida, ¿no? No es lo mismo. Entonces, yo creo que las políticas públicas son deficientes, se ha avanzado mucho, sí, pero no estamos de acuerdo y no son suficientes. Y yo creo,
y nuestro partido cree que no nos tenemos que conformar como mujeres con lo que nos dicen que ya hemos conseguido y que ya tenemos, porque la realidad es que no es tanto. Tenemos una ley de igualdad, sí. ¿Se ha cumplido la ley de igualdad que tenemos en el País Vasco, que en su día fue pionera? ¿Se ha cumplido en su totalidad? No. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque no había recursos. No vale palabras bonitas si luego no las dotamos de recursos suficientes para poder ponerlas en marcha. Y desde luego, o sea, tiene que ser interseccional, tiene que atravesar a todas las consejerías, a todos los departamentos. Tenemos que tener una cultura feminista e igualitaria. Y hasta que no consigamos eso, pues no es suficiente. Natalia. Bueno, por empezar respondiendo a la pregunta concreta, evidentemente han sido suficientes, no, y a los hechos nos remitimos porque probablemente este debate sobraría y estaríamos hablando de otra cosa. Sí creo que se ha utilizado mucho, los últimos años se han hecho muchos planes, es verdad la importancia de las técnicas de igualdad, es verdad que estamos todo el día, ha pasado a primera línea, o sea, en el Parlamento es raro el pleno en el que no tratamos un tema que trate de la igualdad, pues bueno, como es un tema transversal en cualquier consejería, en cualquier tema, al final todo acaba llevando al tema pues, de la igualdad, que era algo de lo que antes no se hablaba. Yo creo que el tema del feminismo es mucho más amplio de lo que se ha venido hablando en los últimos 40 años. Antes, cuando hablabas de feminismo, era una cosa muy, pues eso, 2 más 2 son 4, y ahora el feminismo lo es todo. Pero algo estamos haciendo mal cuando los datos de la brecha salarial en Euskadi son los que son y no hacemos más que poner medidas, planes, programas, proyectos, que no sé realmente si luego al final están dando el resultado con el que estoy segura que se plantean. Lo que pasa que luego es mucho más complicado porque aquí estamos la parte pública, pero es que si no se involucra la parte privada en el tema de la brecha salarial es que es muy complicado, porque todo no lo puede arreglar la institución si no hay un compromiso por detrás de la parte de la patronal, de la parte privada, ¿no? Eso por un lado. Luego creo que algo que me preocupa mucho a mí y que yo hablo mucho en el partido o en casa, creo que estamos en la igualdad, hemos pasado de que de la igualdad no se hablaba y ahora estamos en la igualdad de las palabras, de la igualdad de la imagen, en la que nos preocupa mucho cuántas mujeres hay en los consejos de administración, cuántas mujeres salimos en las fotos, en los mítines, cómo nos sentamos en los actos públicos, pero yo creo que ya hay que exigir la igualdad de los hechos porque está siendo muy complicado. Creo que sí que se están haciendo muchas cosas, sí que creo que hay que defender que las instituciones tienen un compromiso real porque esto empieza a ser verdad, pero creo lo que ha dicho Eukene, si aprobamos todo esto, pero llegan los presupuestos y esto no está dotado de partidas presupuestarias en cada una de las consejerías y en cada una de las direcciones, pues seguiremos hablando de la igualdad, seguiremos haciendo debates con mujeres jóvenes que ven el mundo que les espere, que es complicado y para nosotras es complicado no solo en política, sino creo que en toda la sociedad, pues creo que las partidas presupuestarias a exigirnos en las instituciones o tenemos eso o no se podrá hacer realidad. Todo esto que aprobamos, que queda muy bien en el documento porque el papel lo aguanta todo, pero a la hora de poner en marcha es complicado. Juana. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo iba a empezar diciendo lo que ha terminado diciendo Natalia, que este es un ejemplo de que el papel lo aguanta todo. Podemos diseñar los mejores sistemas, esto, y luego ver que en la realidad no se llevan a cabo. Quizá debiéramos tener más medios para conseguir que se llevaran a cabo. Pues estoy pensando en inspección de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sí que sé también una cosa, y es que hasta que la sociedad no lo interiorice, no conseguiremos nada. Este es un problema de que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos lo interioricen. Por eso a mí me parece básico la educación. La educación. Yo creo que una criatura tiene 2 fuentes para empezar a interiorizar algo. Uno es el colegio, la escuela, y es básico que en la escuela se trabaje, y otro es el entorno familiar. Yo, como os comentaba antes, creo que hay alguien más, soy una mujer divorciada. Yo les diría a muchas mujeres que están viviendo situaciones injustas dentro de la familia y que no se atreven a romper esa familia por remordimientos, por culpabilidad, etcétera, etcétera, que una familia disfuncional en la que se viven situaciones no igualitarias, y ya no estoy yendo a agresiones, sencillamente situaciones no igualitarias, esa mujer, no por ella, por sus hijos, debe buscar otro ambiente para crearlos. O sea que la educación y
los patrones familiares, me parecen básicos. Y lo último, habláis aquí que me parece a mí importantísimo, que es la violencia entre los jóvenes. Mirar, actualmente se están poniendo en los colegios sistemas para educar en lo psicoafectivo. En Navarra hay uno que ha sido bastante controvertido, pero en Euskadi también tenemos otro, el propio. Yo no sé cómo la gente no habla, y perdonad que saque este tema, pero me parece básico. ¿De dónde sacan los jóvenes esas nociones de desigualdad? Estamos teniendo en estos momentos que los chicos y chicas desde los 13, 14, 15 años tienen acceso a unos modelos de relación sexual a través de la pornografía, que desde un punto de feminista son, porque yo también soy feminista, no como Eukene, pero soy feminista, que me parecen escandalosos. Todo el que tenga en la mente escenas de un vídeo pornográfico sabe a qué me estoy refiriendo, donde la mujer es un objeto que no está más que para complacer los deseos del hombre. Acabo. Maitane. Bueno, nik pentsetan dut, bueno, gauza asko esan dire eta gauza askogaz oso ados nau, bardintasun politikak beharrezkoa dira azkenean errealitate matxista baten bizi garelako, gizarte matxista baten bizi gara, eta, bueno, gureuko nauke ez egotea, esan gureko zauen, dana berdintasunean gauzela eta dana ondo doala, baina, bueno, beharrezkoa direz. Bueno, nik hemen aipatu gurot, lehen pentsetan dut oianak zeo zerra aipatu dauela, oindala hile pare bat ezagutu gendun demokrazia patriarkala Euskal Autonomia Erkidegoan ikerkuntza bat egin zan, izenburu hori dekona, eta ikerkuntza horretan esan zan, gizartearen oinarrian ondino patriarkatua existitzen dela. Eta nik pentsetan dut hori klabea dela, ez nik pentsetan dut oinarri patriarkatu horrek eroaten dozkule gero beste ondorio batzutala izan aldala, indarkeria matxizka edo arrasakeria moduko ondorioak. Eta lehen oianak aipatu da, zelan sistemaren analisi sakon bat beako zelan iados nahu horregaz, eta nik pentsetan dut gure gizartean baloren aldaketa erreal bat emon behar dela. Azkenean matxismotik edo sexismotik urrunago doazen, horritatik urrun doazen baloreatara. Egie da, politika asko dauzela, plan asko dauzela, programa asko dauzela, nik pentsetan dut, nahikoa direla, ez dire nahikoak, begi bizten dau, ez direla nahikoak, baina, nik pentsau gure dut, bide honetikoa zela, pentsau gure dut, eta hortxe itxiko nauke. Aipatu dezuetenek, etorkizunerako erronkak edo etorkizunaz asizate izketan duela 2 aste ikusi genitun salda badago izenpean Euskal Herriko mugimendu feministak egindako jardunaldiak ondorioetan aipatzen zuten oraindik badagola egiteko, dekolonizazioaren bidea aipatzen zuten, etorkizunerako erronkak, ez dakit, zeintzuk aipatzen dituzuen abia puntu bezala, Eukene, bai. Bueno, lo primero yo creo que todavía muchas de las que estuvimos allí tenemos los pelos de punta, ¿no? De lo que supuso estar en esas jornadas, los 3 días, múltiples mesas de debate, talleres, más de 3.000 mujeres. Bueno, de hecho, yo justo había llevado este cuaderno para apuntarlo y tengo aquí toda la pegatina y todo, ¿no? O sea, que ha sido como guay, o sea, ha coincidido porque es el cuaderno que uso. Bueno, a mí me pareció que vivirlo fue, o sea, creo que es importante decirlo, o sea, yo pensé que, mi hija que tiene 12 años, pues pensé dentro de 10, que tendrá 22, pues me encantaría poder volver a unas jornadas de esas características, que las viva ella y yo vivirla con ella, ¿no? O sea, que me pareció interesante. Creo que en esas jornadas se nos marcaron muchos caminos y muchos retos que creo que la sociedad en su conjunto y las instituciones deberían de observar y mirar mucho, ¿no? Creo que precisamente, por poner un ejemplo, la mesa de colonización marcó un camino importante, y la de las sexualidades, ¿no? Que pusieron encima de la mesa muchísimas preguntas y retos en cuanto al camino que tenemos que hacer, ¿no? Para que todas las políticas de igualdad en todas las instituciones
comprendan de forma genuina e integral esa perspectiva que hablaba antes, ¿no? Interseccional, porque es importante saber qué es lo que nos atraviesa a cada una, porque nos atraviesa la edad, la disfuncionalidad que podamos tener cada una, la etnia, la cultura y todo, ¿no? Y además creo que las instituciones tienen que dar un paso más allá, y lo mismo que nosotras nos revisamos y vemos qué sistema nos oprime y cómo oprimimos nosotras a parte del sistema, yo creo que las instituciones también tienen que hacer esa revisión, ¿no? Tiene que ver cuáles son sus poderes de privilegio, cómo oprimen o pueden llegar a oprimir a la sociedad por cómo hacen y gestionan sus políticas, y sobre todo para hacer otras políticas que puedan... que en cierto modo lleguen a todas las personas y que no formen parte de ese sistema opresor, ¿no? O sea, yo creo que las instituciones tienen que también hacer esa reflexión, entre otras cosas porque tenemos que cambiar la forma económica en la que nos movemos, tenemos que cambiar los cuidados, los tenemos que poner en el centro, tenemos que cambiar cómo gestionamos las políticas, cómo llegan las políticas. O sea, hay que hacer una desconstrucción absoluta de todo para poder hacer ese cambio que se necesita, ¿no? Llegar a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que Sala Badago nos puso en el camino muchos caminos y muchas preguntas a las que tenemos que responder a las instituciones, escuchando a las personas que lo viven y que nos lo han puesto en torno, vamos, que nos han hecho las preguntas. Bueno, primero el reto yo creo que sería que la política se tome las políticas de igualdad como un compromiso real a cumplir. O sea, más allá de... Quiero decir que hay políticas que nadie cuestiona, o sea, esto se aprueba en una institución o esto va en un presupuesto, esto va en una ley y nadie cuestiona que eso va a ser así porque es de obligado cumplimiento y punto. Yo creo que la política de igualdad ha pasado como o sea, ha vivido como una trayectoria en la que era algo de lo que todo el mundo hablaba, que parecía como que estaba, pero que necesita pasar a tener un protagonismo real. Cuando los partidos políticos decimos que forma parte de nuestra agenda política, que está en la primera línea, que sea algo real y que sea de verdad. Y que cuando llega un partido a una tribuna y dice es que la ley de igualdad no se está cumpliendo porque aquí pasa esto y aquí pasa esto, que seamos capaces de soltar la ideología que todas tenemos, porque es verdad que muchas veces, yo soy Natalia Rojo, parlamentaria del PSOE, pero cuando salgo a la tribuna soy parlamentaria del PSOE, ya no soy Natalia. O sea, quiero decir, a veces hay temas en los que las ideologías debieran de quedar fuera. Y lo uno con la primera pregunta. Cuando se hablaba de las emociones, yo venía hablando con Euken en el coche, yo creo que la política hay que humanizarla. Y si la humanizáramos, seríamos capaces de hacer de este reto algo real. Porque es verdad que nosotras tenemos otra mirada para verlo todo, somos capaces no de empatizar solo con nosotras, sino creo que hay una capacidad para llegar a acuerdos. Yo no digo que ellos sean ni peores ni mejores, lo ven diferente, porque es que somos personas biológicamente diferentes. Y yo creo que el primer reto es tomarnos esto como algo que tenemos que mirar a la calle y que nos han pasado por encima, que las huelgas del 8 de marzo ya le han dicho a las instituciones qué estáis haciendo desde hace tanto tiempo hablando de esto, mirad cómo están las calles. Ha habido 2 años en los que las parlamentarias hemos dejado de ir a los plenos ese día y eso ha sido noticia de un Teleberri cuando eso tendría que ser lo normal y nadie tendría que hablar de ello porque cuando sale una empresa nadie cuestiona su derecho a la huelga. Quiero decir, el primer reto es que esto forme a ser parte de la primera línea de la política, que lo atraviese todo, pero de verdad, y que exijamos todos, no solo nosotras, sino que estos debates tendrían que estar también llenos de hombres, que el día de 8 de marzo haya hombres en la calle y que esta guerra no es solo nuestra, porque como sea solo nuestra, acabaremos nosotras retroalimentándonos en estos debates y en estas conversaciones que nos gusta tener entre nosotras porque nos entendemos mucho mejor que cuando están ellos, pero que al final o esto es de todos o es muy difícil que ningún reto sea capaz de ser cumplido. Juana. Pues sí, yo como Natalia creo, a ver, aquí ideológicamente somos personas muy diferentes y cuando nos vamos a los conceptos y cuando nos vamos a las grandes definiciones, no vamos a estar de acuerdo probablemente. El otro día leí que alguien decía que la mejor forma de escapar a la realidad es ir a los conceptos y a las ideologías. Pero en lo que sí siempre estamos de acuerdo es en las cosas concretas. Antes estábamos hablando de la necesidad de que, por ejemplo, en la universidad hubiera guarderías. Y en eso estábamos todas de acuerdo. Es decir, en lo concreto,
todos los feminismos podemos estar de acuerdo. Y eso es lo que debiéramos cultivar. Y aquí habéis traído un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo. Yo en el Parlamento represento a mi grupo en el área de educación. Y vamos a visitar centros. Y desde luego, cuando ves centros, por cierto, yo os agradezco una cosa, Eukene, me enseñáis cantidad de palabras. Yo no sabía lo que era decolonización, pero ahora ya lo he aprendido, Bueno. El feminismo genérico también. Sí, no, y cuando hablábamos del LGTB, no sé, queer, ¿qué era queer? Ya me lo enseñaste. Quiere decir que, ¿ves? Nos enriquecemos unas a otras. Yo he aprendido mucho. Pero créanme, no hay nada más triste que la situación de muchas niñas en algunos centros provenientes de culturas donde la mujer no se valora. Y las profesoras nos decían, es que no van a extraescolares, es que no van a no sé qué, es que están marginadas. Eso que os decía antes de interiorizar la sociedad. Yo os digo que la situación en muchos colegios es francamente muy, muy preocupante y que las profesoras, porque son mayoritariamente profesoras, que están atendiendo y luchando por esas criaturas, es que se merecen todo el agradecimiento. Este es un tema fundamental. Bueno, zoritxarrez ikusten da zelan euneko eunean gizarte, berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortutea, egun betetik bestera ezin dela lortu zoritxarrez, bere denporea beha dau, bere prozesue beha dau, eta egia da lan asko dekogule aurretik hori holanda, baina ez topentzetan ganera komentau da lehen, ez topentzetan instituzioetan bakarrik bebai. Nik pentsetan dut gizarteak orokorrean bere osotasunean txipaldaketa bat egin behar dauela, eta lehen pentsetan dut Joanak aipatu dauela, zelan danok hori txipaldaketa egin behar dugule, eta danok berdintasunaren betaurreko horiek edo ipini behar dugu zela, ez? Nik pentsetan dut etorkizunera begire beharrezkoa dela aurre eta gazteak aslanitea. Nik pentsetan dut eskidetza planak eta eskidetza genero ikuspegi hori dekone eskidetza planak indartutea beharrezkoa dela. Nik, nire esperientzia propioa kontauko zuen, nik 9 eta 8 urteko joba batzuteko daz, eta eurikaz asko ikiziot, eta nik pentsetan dut eskoletan eskidetza plan hauekaz lan ona egiten da bizela. Ni umea nintzenean, bere dadeagaz, 9-8 urtegaz, nire gelan egoten zan eskabat eukiteoan, ez dakit 10 bat edo 8 bat bakarrik. Dago pentsetan egin dugu, segeite esteko 10 eta 8, zer pasoko iakon, ez? Azkenean, bueltak emoten dutze zuz burueri, zuretzako ez talako egoera normal bat. Eta nik nire jo bat ikasi dut, euri ingelan badau 10 batekona, 2 aitadeko zena, eta eurik ez da hori egiten analizi bat arago, ez? Euritin hori, julenek 10 bateko, 10 bateko, edo ez dakit aitorrek 2 aitadekoz, 2 aitadekoz, da nik pentsetan dut horrek esan gure dauela, honek funtzionetan dauela, eta etorkizunera begire nik pentsetan dut positibo iziteko alde horretatik nik ez dakit beste nik dinot, nik biziotena beste realitate batzuk egongo dire, baina nik pertsonalki biziotena nire jo bakaz eta inguruendeko dazen umeakaz eta hori alde positibo hori topetan dotzet eta pentsau gure dut, lehen esan duten moduen bide honetikoa zela, bide honetikoa zela eta bide honetatik jarraitu behar dugule. Toiana? Bai, justo hona etorri aurretik sartu naiz fakultateko komun batean. Eta zegoen pintada bat esaten zuena la vulnerabilidad como acto político. Eta uste dut hori dela daukagu erronka momentu honetan eta asteburuko jardunaldietan ere bai agertu zena, ez? Vulnerabilitatea, zaurgarritasuna ulertuta pertsona guztiek zainduak izateko eskubidea daukagula, zainduak izateko beharra daukagula, baina pertsona guztiek ez dugula zergatik zaindu beharrez, eta zaintzeko edo ez zaintzeko eskubidea dagoela. Eta momentu honetan zaintza pertsona erdigunean jarriko duen politikaren beharra daukagu eta politika zentzu zabalean ulertuta. Ez da, politika niretzako ez da instituzioetatik bakarrik egiten den zerbait, eta denok batera egiten dugu edo ez da inora joango, ez?
Eta zentzu horretan, bizitzak erdigunera, ez, bada mantra bat etengabe errepikatzen nahi da, baina zer da, ez? Eta esaten zenuen aurreko galdera, nola da posible, 21. mendean, ez, prekarietatearen tasak emakume gazten artean horrelakoak izatea. Nola da posible zainduak izan gabe hil eta hilabetetara hien gorpuak aurkitzen dituzten pertsona bakarrekin egotea. Iruditzen zait, gizarte honek daukan gatazka larrietako bat hori dela, ez? Erdiguneak, kapitalak edo kapitala erdigunean egotetik pertsonak erdigunera kokatzea. Ulertuta dena garela zaurgarri, denok behar ditugula zaintzak momentu batean eta denok respontsabilizatu behar garela honetaz. Pertsonalki, kolektiboki eta instituzionalki ere bai, ez? Eta hor bakoitzak berea hartu beharko duela. Eta zentzu horretan amaituko nuke intersekzionalitatearen ikuspuntu horretik, ez? Eta hitz ponposetatik haratago zer da? Denok ditugun ezberdintasun horiek elkar bakoitzaren gorputzetan nola gurutzatzen diren hausnartzera heldu behar dugula, kapazitate horretara heldu behar dugula, eta hitzetatik ekintzetara pasatzea da, besteaz ez hitz egitea ni bezalakoa, edo ez dezagun hitz egin besteaz, ni bezalakoa dela ulertuz, baizik eta deshomogenizatze prozesu bat eman behar dela, aniztasunaren ulerkera erradikal bat behar dugula, eta hortik aldaketa handiak etorriko diela, baina komunen paretek asko esaten dutela, eta jardunaldi feminista batzuek ere bai. Hau xeztan, saio honen lehenengo zati edo bloke hori. Guk planteatutako galderak bota dizkiegu eta ikusi dugu zenbat hausnarketa egin dituzten eta pertsonalki eskerrik asko egin dituzten hausnarketengatik, azkenean etxera zoazelako gauza askorik buelta emanaz. Egia eta horrek balio handia dauka. Seguru nago, 100% gaina, zalantzaren bat, hausnarketaren bat izango dezuela hemen zaudetenen artean barrua mugitu dizuen esaldiren bat egongo zala seguru, eta barrua mugitu dizuen esaldirik egon ezarren egongo dela galderaren bat, egongo dela hausnarketaren bat, bota nahi dezuena. Zuen txanda da, bera, jende gutxi egoteak bere alde ona dauka, eta da, gaudela, etxeko salan egongo bagina bezala, beraz, bota lasai zuen galderak, munduko konfiantza guztiak. Y si no, no os preocupéis que sacamos temas. Gero galderak egongo direla. Bale, da zuentzako, bale. Barkant. Ni, egia esan da, galdera guztiekin hausnarketa handia egiten dut atzetik, igual, egin dute baita gazteleraz, un poco danak ulertzeko. Digo que hago una reflexión bastante grande después de escucharos. Creo que una de las que me llevo es que, curiosamente, me parece algo curioso que la mayoría o las que más tiempo lleváis en concreto os veo bastante pesimistas, cosa que igual las jóvenes veo que estamos todavía empezando, igual con otras ganas o con una ilusión más nueva, y eso sí que me ha llamado la atención. Bueno, ya me llamó en su momento, pero me sigue llamando la atención, y con eso hacía me surgían un par de dudas, ¿no? Si, por un lado, si creéis que la sociedad está preparada para cambiar, es decir, si nosotras estamos haciendo un esfuerzo, pero realmente hay algo que se quiere mover, que quiere cambiar. Otra de las cosas que me preguntaba era si creéis que realmente los espacios de participación pueden cambiar. Os oía al principio, pues no muy de acuerdo, pero quería profundizar un poco más si creéis que los espacios de participación, y cuando me refiero a eso, me refiero en espacios en los que participéis los partidos, no sé, os quiero decir internamente y externamente, no solo apur bat hori da. Natalia, empezamos por ti. Sí. Bueno, primero agradecerte que lo hayas hecho en castellano, porque en euskera te tengo que estar tan atenta que no me da tiempo a... Te hemos visto que estás superpuesta en el euskera, vamos. Porque ahí ya estoy acostumbrada casi a las voces y se me hace más fácil. A ver, ¿la sociedad está preparada? Sí. Yo creo que la sociedad sí está probablemente más preparada que las instituciones, que es una estructura encorsetada y que
está formada por partidos políticos encorsetados, unos más que otros, es verdad, pero yo creo que la sociedad sí, de hecho, es la que está empujando y en el tema, por ejemplo, de la igualdad va 10 pasos por delante y, de hecho, muchas veces la política llega tarde. Bueno, llega tarde, llega muchas veces empujada por iniciativas que están en la calle y que yo sí creo que la sociedad está preparada. ¿Por qué mi pesimismo? Porque antes hablábamos de cuando tú llegas a... Yo llegué al Parlamento con 25 años. Entonces, pues creía, estaban las juventudes de mi partido, pues yo creía, ahora llegas allí, lo vamos a revolucionar. Y llegas y, primero, la edad tiene la parte positiva, que eres la frescura del partido, tienes una forma de ver tal, pero por otra parte, o sea, ya bajas 2 pistones al mes de haber entrado, porque la experiencia es un grado, y es verdad, tiene que haber un equilibrio entre lo que ve la de 25 y lo que ha hecho el de 50, y ahí es verdad que los jóvenes tenemos mucho que aprender, pero es complicado. ¿Por qué el pesimismo? Porque creo que en algunas cosas sí se han hecho muchas, como la importancia de las políticas de igualdad, como las técnicas de igualdad, los planes, la exigencia por parte de los partidos políticos. ¿Y por qué no? Porque en cosas tan básicas como un derecho de maternidad estamos igual que cuando se creó el Parlamento Vasco. Entonces, algo está fallando. De ahí mi pesimismo y que yo sí que creo que estamos en la igualdad de las formas y no en la igualdad de los hechos. Sí que hay mujeres políticas con grandes responsabilidades, pero miremos los que están por detrás. O sea, miremos la campaña electoral de las generales, y critico el primero a mi partido. Eran todo hombres, o sea, eso era para mí unos debates de gallos, que está mal decirlo, y yo ahí muchas veces me veía fuera de las formas. Entonces creo que todavía queda mucho por hacer. Y termino con el tiempo, los espacios. El espacio está abierto. Yo creo que nosotras somos muy permeables a participar en los espacios porque yo creo que nos gusta aportar, sabemos bajar el pistón para aportar sin pensar quién ha dicho más, quién ha dicho... No tenemos ese nivel de competitividad, probablemente, y sí que está. En los partidos políticos, yo hablo del mío, absolutamente abierto, hay muchos foros en los que participar, pero también, y lo pongo como en el mea culpa, llegamos a una edad en la que el proyecto vital empieza a pesar, en el que tú tienes hijos y en el que las responsabilidades también te acaban apartando un poco de esa participación porque a todo no llegas. Y probablemente ahí está nuestro debe, porque si tú no estás, ocuparán tu espacio. Juana. Bueno, vamos a ver, yo no soy pesimista, pero sí soy probablemente la mayor de los que estamos aquí. Entonces, pensad una cosa, no es que seas pesimista, sino que a lo largo de una trayectoria vital ves muchas más problemas y los ves desde muchos diferentes puntos de vista. Entonces, yo no soy pesimista. Yo a mí misma como política me veo como una persona que suelta nudos, sabéis que es una madeja toda enredada, ¿eh? Incluso cuando tenemos en casa todos los collares de bisutería los sacamos y están todos enrollados, no sé si tenéis esa experiencia, y yo me veo a mí misma como una persona que suelta nudos. Y hay tantos nudos que soltar, y cuanta más perspectiva vital tienes, más nudos ves que soltar. Pero no soy pesimista. Ahora, no estoy de acuerdo con Natalia en una cosa. Yo creo que la sociedad es absolutamente plural. Creo que cada vez está más preparada. Pero creo que hay tantos sectores, tantos, que vas a encontrar gente más preparada, gente menos preparada. Y yo no sé, pero la sociedad es muy plural. Yo no creo que está preparada y para mí una muestra es eso. ¿Quién creéis que va a limpiar este aula cuando nos vayamos? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Quizás sea un hombre el que borre la pintada del esto porque será el pintor o el carpintero. Pero ¿quién va a limpiar ese cuarto de baño? Mujeres. Entonces, por eso os digo que veo muchos nudos que soltar, nunca me cansaré de soltarlos. Creo que en soltar nudos nos podemos poner todas de acuerdo y yo no veo que la sociedad esté tan preparada, os lo digo sinceramente. Maitane. Bueno, aprobetxa bingo toine positibean azela, ez aprobetxamendu, ikusten dut urteakaz igual gero bajatuten joango nazela. Bueno, ni ados nau Nataliak esan dauenagaz, ez nipe, bueno, ados nau Nataliak esan dauenagaz eta aparte Juanak esan dauenagaz bebai. Egia da sektore batzuk ondino feminizau inbea direla, hori argi dau, eta berak ipini dauen adibidea oso argi da,
Baina nik usteot gizartea orokorrean prest dauela, nitekoten perspektiba da gizartea orokorrean prest dauela. Egie da, lehen esan dute moduen lan asko dauela aurretik eta txipaldaketa bat behar dela, baina ados nau berak esan dauenagaz gizartea instituzioen aurretik dauela. Eta nik usteot aspektu honetan bai gizartea aurretik dauela eta instituzioa, gu edo instituzioa bera beti gizartean ostetik joaten dela, baina nik lehen esan dute moduen pentsau gurot hau eta seguru aldatuko dela eta pentsau gurot bide honetikoa zela. Ilana. Bueno, asko gustatu zait Juanak bota duen irudi hori, ez? Ari Mataza horrena eta uste dut ekiteko eta proposamenak egiteko eta ekimen politikoak egiteko perspektiba hori eduki behar dugula eta komplikatua denaren jabetza osoa. Horrek ez du esan nahi horrekin ez dugunik ekingo, ez? Eta bakit ez duzula esan zentzu horretan, baina Ari Mataza bere horretan ikusi behar dugu, ez? Eta horregatik, behin eta berriro errepikatut eta aipatzen zenuen zuk ere bai, ez? Parte hartzearen inguruan. Uste dut hausnarketa bat egin behar dugula ere bai, parte hartzea bera nola ulertzen dugun eta zertarako nahi dugun. Parte hartzea nahi dugu geratzeko ongi, gure proposamen politikoak nolabaiteko prozesu bat eduki duela irudikatzeko eta aurpegia garbitzeko edo benetan pres gaude parte hartzeak eskatzen duen mekanismoak mai gainean jarri eta horrek ekar lezaken bideari ekiteko. Hau da, oraintxe justu irakurtzen ari naiz Lisipe kolekzioko ezagutzaren matazak liburua, Emaginek egindakoa. Hausnarketa gehiago doa ikerketaren ereduaren inguruan, baina parte hartzaren inguruan galdera hori egiten zuen. Orain ikuspuntu produktibista batetik daukagu eta ikerkuntzan ere bai, ez? Behar dut elkarrizketa bat, gaur ondorio batzuk ateratzeko. Baina gero pertsonari nola usten dut? Pertsonari eskaini diot nire ikerkuntza prozesuan eta kasunetan nire instituzioan planteatu nahi dudan politika horren inguruko erabakiak hartzen. Eta uste dut oraindik horretarako ez gaudela prest, badaudela parte hartze eredu herritar, herrikoi eta horrek eskatzen duen denboren araberako prozesuak abiatzeko prest dagoenik eta egin dira horrelakoak, baina orokorran ez gaude prest horretarako. Eta nola egingo dugu hori, ez? Nola eraldatuko dugu eta nola helduko diogu Mataza horri, ez bagaude prest bai, estankoak diren espazioiek apurtu eta elkarrekin egiteko, ez? Eta uste dut horra hausnarketa potente bat behar dugula, zertarako nahi dugun parte hartzea, ez? Eukene. Yo es que yo no estoy negativa, lo que pasa que es que ya no perdono nada. O sea, es una cuestión de, o sea, soy consciente de lo que hay y soy consciente de lo que no hay. Y yo creo que yo llevo poco tiempo política, es la primera legislatura y no sé si repetiré, pero vamos, de momento, o sea, llevo 3 años. Lo que pasa que soy consciente de que ya no me vale que me digan es que ahora no es el momento, es mañana, ¿no? Es que todavía no es el momento. ¿Cuántos siglos llevamos esperando a las mujeres? Y nos dicen, no, mira, es primero la clase obrera, primero la lucha no sé qué, luego las no sé cuántos y luego lo vuestro. Y dices, no, mira, es que ahora ya, o sea, no paso por nada. Y por mucho que nos vendan... y ya sé que al final como mujeres no tenemos la capacidad de ejecución y de poder para tomar decisiones y formamos parte de partidos políticos, pero hay partidos políticos que están en el gobierno y no he hecho nunca echaré la culpa a ninguna mujer, sea el partido que sea, eso lo tengo súper claro, o sea, para mí es una línea muy clara, ¿no? Pero, joder, tenemos unos presupuestos, tenemos unas políticas y no se cumplen, porque al final la igualdad es lo último, es la esquinita. O sea, y por mucho que formemos parte de un partido político y seamos mujeres que defendamos el feminismo, yo sé las dificultades que puede llegar a tener una mujer del PNV, una mujer del PSOE, que ahora mismo son gobierno, para poder llevar las políticas feministas o igualitarias adelante, porque no somos la prioridad todavía hoy, por mucho que nos vendan lo que sea. Y yo siempre voy a estar a favor de las mujeres y creo que nos falta un pacto de las mujeres dentro incluso del Parlamento y las instituciones. Yo lo he dicho un mogollón de veces. O sea, creo que nos tendríamos que plantar y decir, mira, hay cosas que por encima de nuestras siglas políticas
no se van a mover nunca y no vamos a votar nunca en contra de esto y de esto y nunca vamos a hacer esto y esto. Y creo que nos falta eso que los hombres ya lo han hecho por nosotras y que nosotras no lo estamos haciendo. Y el día que seamos capaces de llegar a ese acuerdo de mínimos en el que todas estemos cómodas y digamos, de esto no pasamos, pues ese día cambiarán las cosas. Y creo que nos falta eso. Y no es una cuestión de negativismo, porque creo que se pueden hacer cosas si no hubiese metido en política, pero es una cuestión de decir, ya no me conformo. O sea, no me vale lo que me dices y no voy a dejar de hacerlo. Y lo hago fuera de las instituciones y lo hago en mi partido también. Soy secretaria de Feminismos de Podemos Euskadi y me pego con todo el mundo. Y no me vale. Y yo hasta que no conseguí la paridad radical, y la paridad radical es que como mínimo el 50% son mujeres. No paré. Y bueno, pues soy la feminazi, pues soy la feminazi, pero es que yo creo que ya han pasado mucho tiempo, que muchas mujeres han dado la vida, han dado su tiempo, han dado todo para que estemos nosotras aquí. Entonces no podemos decir me conformo, no nos podemos conformar. Yo creo que no nos podemos conformar. Si yo no me conformo con 48 tacos, vosotras menos. O sea, es que es así. No nos podemos conformar. Una cosa solo. Creo que a veces nosotras somos las peores enemigas de nosotras mismas. Es una cosa que nos ha metido el patriarcado. No, y eso lo veo yo, Eukene, Las dentro de mujeres mi no somos partido malas muchas ni veces. somos no sé qué. No digo que seamos malas, ¿Pero en qué digo que a sentido veces lo dices? somos... Ellos se defienden mucho más a ellos mismos de lo que muchas veces nosotras somos capaces de defendernos a nosotras. Y eso, yo no voy a hablar del partido de nadie, ni de nadie, hablo del mío, hablamos de lo que quieras, del patriarcado y tal. Ellos, iba a decir una frase súper grosera que no la voy a decir porque estáis grabando aquí, pero entre bomberos no se pisan la manguera. Y nosotras somos tan estrictas, tan puristas, tan racionales, tan responsables, que a veces ellos no se van a meter con ellos. Y nosotras sí. Y en el Parlamento hubo un pacto de mujeres, porque se nos iba a poner a parir la presidenta del Parlamento, que era Arantxa Quiroga del PP, iba a tener el quinto, es que se le iba a salir el niño en la autopista. Y ya era como, por favor, va a tener el quinto hijo. Es que va a venir de Hondarribi y la pobre... O sea, ya era... Estaba embarazada yo, estaba embarazada y dijimos, ¿cuántas somos? Venga, ¿cómo? Y pactamos una cosa que fuimos donde ellos y les dijimos, oye, esto es que no voy a venir. Y ya nos miraron como, bueno, claro, ¿quién era el guapo que nos decía que no, con unas tripas todas así? Pero yo creo que nosotras, yo no digo ni malas ni buenas, solo digo que la exigencia que nosotros le ponemos a todo, no lo ponen ellos. Ellos saben que a veces defienden mediocridades, pero son sus mediocridades. Y nosotras, la mediocridad de una mujer, no la defenderíamos, nunca. Porque no somos así. ¿O no? Yo abogo por eso. Nos toca al final, o sea, yo creo que la reperfección que nos autoexigimos, pero no porque, no es una autoexigencia, es porque el sistema en todo momento nos hace sentir que somos intrusas en esos espacios de hombres, ¿no? Entonces, nos tenemos que demostrar que somos las más posibles, las más valientes, las que mejor hablan, las que mejor se preparan los temas, ¿no? O sea, es como... Y creo que eso se da en todos los espacios, no solo en el institucional. Pero es como, esta es la casa de los señores y vosotras habéis venido aquí, entonces demostrar que valéis la pena o que merecéis. Yo ahí no estoy de acuerdo en que las mujeres, lo siento si hay aquí algún señor, pero en que las mujeres trabajamos mucho más y somos mucho más responsables, pero creo que no es exactamente porque estemos en un espacio de hombres. Yo creo que como la vida depende de nosotros, tenemos una autoexigencia biológica. No te estoy diciendo la vida porque paramos, porque damos salud, sino porque que todo el mundo esté bien alimentado, que todo el mundo esté bien vestido, que todo el mundo tenga tal. Que a nivel doméstico, y eso lo proyectamos al nivel laboral también. Y mira, yo hacía una prueba siempre, que no la voy a hacer con vosotras, pero para esto le preguntaba, en un matrimonio le preguntaba a ella, oye, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que fueran hombre y mujer, si tu marido se pone enfermo, ¿quién le cuida? Ah, yo. Y si tú te pones enferma, ¿quién te cuida? Mi hermana. Es que eso era, pero vamos, matemático. Entonces, eso es lo que tenemos, que nos lleva a estar todo el rato preocupadas por algo. Y no creo que sea tanto el mundo de hombres, de verdad, ¿eh? Pero igual sí que tiene que ver con el sistema. Pero bueno, estoy de acuerdo también que tenemos la doble carga y que, bueno, todo lo que comentaba y lo que comentaba Natalia también, y el tema de los cuidados, o sea, cómo repercute también en la vida pública, política, que cualquier mujer puede tener. Nos pone un sello.
Sí, y luego que a nosotros se nos juzga muchas veces por el cómo vestimos, el tono que utilizamos incluso en los debates, o sea, no se respeta o no se vive de la misma manera, un tío no vive de la misma manera un tono fuerte, contundente. Yo sé que soy una tía que mido 1,82, que mi voz es un poco más grave. Mi voz a veces cuando me pongo seria, que parece que es más seria que me voy a comer el mundo, pero tampoco me como nada, pero bueno, tiene que decir que los tíos no lo viven igual, no les gusta que una tía se ponga seria, entonces se nos juzga por todo eso, y a los tíos no se les juzga por eso. Yo no he visto a ningún tío que le hayan dicho, joder, qué pantalón lleva, que no sé qué, qué tal, o sea, es que es la pera, o sea, estamos súper vistas, y efectivamente tenemos, o nos sentimos, o la sociedad nos impone ese peso de mochila de que tenemos que demostrar muchísimo más que un tío, o sea, y es así, y yo creo que se nos exige más, o sea, que... Mira, solamente un Labur, comentario labur, ¿eh? mínimo, sí, labur. Yo, hablando de esto, me acuerdo, estaba hablando con una compañera de Euskal Herria Bildu, que le tengo mucho aprecio, y estábamos hablando y dije, jo, yo cuando llegué al Parlamento lo primero que hice fue comprarme ropa. Me miró y me dijo, yo también. Esan dizut, labur, zuen gandik galderak etortzeaz aparte, mugikorretik, Twitter bidez iritsi zaizkigulako hainbat galdera, eta horietako bat planteatu nahiko genuke. Egon dira aste honetan Bilbon pintadak feminista batzuen aurka, Irantzu Varela eta Pikara magazinen aurka zehazki, eta tweet horretan aipatzen zuten batetik pintada horiena, eta bestetik sare sozialetan olako erasoak oso ohikoak izaten direla. Eta instituzioek ea nola erantzun beharko luketen horrelako zerbaiten aurrean. En Bilbo esta semana ha habido pintadas contra... Baina, zer pasa den, egon dira pintadak bai. feministen kontra. Feministen kontra. Bai. Bai. Eta en ese tuit comentaban Bai. que en las redes sociales son habituales ataques contra feministas. Esango dizut zerbait. Eta nola erantzun beharko luketen instituzioek. Bueno, instituzioak egin behar dute lehen bailen es borratu. Lo primero que hay que hacer es borrarlo. Pero no podemos... Mira, ese sería un caso, ya te digo que yo me siento feminista, aunque hay muchas formas diferentes de ser feminista, pero ese sería un caso claro de ladran, luego cabalgamos. Quiero decir que si el feminismo no estuviera levantando ampollas que la gente rechazara, no tendrían pintadas. Y respecto a las redes sociales, yo lo siento mucho, pero yo viví en la red pues hasta hace como 8 años, 8, quizás 7 años, y me borré. Y me borré por salud mental. Exactamente, ¿por qué? Pues porque es un mundo de insultos, primero, de una inmediatez que no te permite, o sea, entrar en Twitter e intentar seguirlos que te vuelves loca. Es una inmediatez que no te permite serenidad. Y luego, tiene el mismo peso el último descerebrado que una persona sensata. A ver, nos estamos volviendo locos. Entonces, respecto de las pintadas, lo que te digo, la institución lo primero borrarlas, como cualquier pintada amenazante contra nadie. Pero al mismo tiempo hay una forma positiva de verlo. Ladran, luego cabalgamos. No es que quiera consolar a nadie, porque me imagino que ya contra un feminismo muy concreto que no sería el mío. Pero, contra todas. Vale. Todas. Pero bueno, entonces lo podríamos decir, ladran, luego cabalgamos. Maitane. Bueno, bai, nik lehenengo hori pintadana komentosune lehenengo guztiz gaitzestu. Eta ados nau Juanak esan dauen alderdi bategaz esan dau, hori, ladran luego cabalgamos. Zeo zer ondo iten gabiz feministen aldetik, zeo zer ondo iten gabiz olako pintadak agertuten diren momentuen, ez? Eta, bueno, sare sozialan inguruen, bueno, nik pentsetan dut, bai, oin feministen inguruen berbaz gabiz, baina, impunitate barik jolastuten daurie, komentario oso iraingarri egiten dauriez, eta bueno, nik pentsetan dut horre kontrol bat egon beharko oso gatsa da kontroletea, badakigu sare soziala kontroletea oso gatsa dela, baina bueno, oso mingarriet diren komentario batzuk iten direz, da bueno, ez bakarrik
sare sozialetan aipatu dozu moduen pintadetan be bai, ez? Da, bueno, barriro be gaitzestu olako pintadak, eta bai egie da borra huin behar direla, baina, bueno, inbadire esan gure da hor baten bateri molesta egiten dotzela gu hor egoteak. Instituzioen partetik pintadak borratzeaz gainera beste zerbait egin beharko litzateke? Bai, nik uste dut, lehenik eta behin hor dagoen kontua dela, eta gainera, Irantzu Barelak eta Pikara magazinek bereziki aspaldi dabiltza honen inguruan kontzientziazioa egiten, ez? Eta kuriosoa da, prentsaurreko bat egin zuten, zeren ez da lehenengo aldia, beraien kontrako eraso hauek ematen direla, ez da lehenengo aldia, beraiek deitzen duten moduan, beraien lantoki, baina beraien etxea den horri eraso egiten dietena, ez? Eta asko esan dietela, ladran luego cargamos, eta egia da, hori gertatzen nahi dela, baina beraiek nolabait planteatzen zuten, ez? Eta esaten zenuen, ez dela inor kontsolatzeko, beste salto bat behar dela. Ez indarkeria matxistaren ikuspuntua edo ikuspegia zabaldu behar dugu ulertzetik, ez? Eremu pribatuan eta inkluso etxean gertatzen zen zerbait dela izatetik zabaldu behar dela. Eta sare sozialak ere badirela indarkeria matxistaren eragingune. Gutxi estera jo izan dugu, sare sozialetan gertatzen diren erasoak, ez direla gutxi etxi behar inondik inora, eta hau demostratzen du bertan hasten den zerbait nola gero kalera pasatu daiteken, eta Irantzuk edo Pikarako lagunek esten zuten zer gertatuko da, egun batean, ez, gure lantokiko atea itxi, eta norbait gure zain baldin badago, ez, hori delako hurrengo urratsa. Orduan uste dut, indarkeria matxisten ikuspuntua zabaldu behar dugula, sare sozialetan gertatzen diren erasoen gaineko kontrola eta hauen gaineko ekimena lantzeko, ez? Indarkeria matxistekin lotu behar dela, beraiek lege proposamen bat eraman zuten, Espainiar estatuko gordetara, egia da momentu honetan, ez? Geldituta dagoela egoera politikoagatik, baina horren garapena ikusi beharko dela nola egin, eta momentu honetan ere bai Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeria matxisten ikuspegiaren gaineko analisia egiten ari garen honetan, legearen analisia egiten ari garen honetan, ustut gaia kokatu beharko litzatekela, ez? Indarkeria matxistaren barnean eta sare sozialak horretarako ulertu, eta erabili nahiko nuke ere bai, azken segunda hauek esateko guztiz bat natorrela Juanak aipatzen zuen kontuarekin, eta gainera jardunaldi feministetan ere bai aipatu zen, sare sozialen erabilera nola egiten ari denez, bere alakotasun horretan, eta eztabaidek, proposamen politikoek eta elkarlan fisikoak behar duen pausa alde batera uzten ari gara, bertan gertatzen ari denari, ez, garrantzi politiko guztia emateko eta hausnarketa bat behar dugu, zen azkenean politika egiten da elkarren artekoen, ez, espazio horietan, elkartrukatzeko espazio horietan, sare sozialak erabili ditzagun baliagarri bezala parte hartze hori zabaldu ahal izateko, amatasun baimenetan dauden pertsonen parte hartzea, eta baina ez berak eskatzen duen denbora hori erantzuteko, baizik eta uste dut kalitatezko denborara itzuli behar dugula. Eukene? Bueno, yo creo que a través de las redes sociales hemos normalizado una violencia anónima que mientras ha ido dirigida a gente que no importante o no, mientras no nos ha tocado a cada una de nosotras, se ha permitido, ¿no? El problema es que esa violencia se está convirtiendo en unas amenazas que son graves. O sea, yo he recibido fotos con una pistola diciendo la siguiente eres tú porque eres una puta lesbiana feminazi de mierda. O sea, en ese anonimato tú dices, bueno, no va a estar aquí, no sabe dónde vivo, no, pero al final no deja ser alguien que entra en un espacio privado tuyo, que es tu red social, que es tu buzón del chat privado del Twitter, por ejemplo, ¿no? Y que se ha molestado en dedicar un tiempo a decirte eso, ¿no? Y a mí me ha pasado muy pocas veces. Yo muchas veces hablo con Irantzu y le digo, yo no sé cómo soportas esa presión. Y un poco lo que decía, ¿no? Hemos pasado del ámbito ese anónimo a que alguien va a la puerta de tu casa, el sitio donde tú trabajas, y se dedica día sí día también a pintarte. Entonces, esa persona sabe dónde tú estás, ¿no? Sabe dónde tú te mueves, cuándo vas a trabajar, y no se hace nada.
O sea, no se hace nada, es a Irantxu le han publicado su número de teléfono que ha estado recibiendo durante días enteros, pues tíos lo han debido de colgar en una página de estas de contactos, pornos y demás, y le han estado, ¿no?, llamando, pidiéndoles citas, mandándole fotos de pollas como una olla. O sea, te quiero decir, ¿qué hacen las instituciones? Nada. No están haciendo nada, no están, por un lado Twitter no ha hecho nada y la persona que publicó sus datos pues no debe ser ilegal o no sabemos muy bien qué, pero no ha pasado nada. Por otro lado, no ha habido ninguna respuesta del alcalde de Bilbao diciendo, oye, esto me parece una pasada y yo qué sé, pues vamos a poner seguridad o vamos a hablar qué se puede hacer. O sea, no hay una respuesta institucional. Las mujeres no somos importantes en eso. Yo estoy convencida que si esa respuesta será, perdona que no quiero monopolizar, pero se da en el Bachoqui o se da en no sé dónde, la respuesta es diferente. El Bachoqui o me da igual, o sea, en una institución un poco más fuerte es diferente. Y yo creo que se están normalizando unas violencias hacia las mujeres, hacia los colectivos LGTB, hacia las mujeres, a las personas racializadas, que no estamos siendo conscientes de lo que está suponiendo. Y bueno, igual ahora nos hemos dado un poco más conscientes cuando hemos visto que hay 52 escaños de Vox en el Congreso de los Diputados. Entonces las instituciones no hacen nada, no hay una respuesta para ver quiénes son, por qué son y cómo son, no hay una respuesta de qué podemos hacer para cambiar todo esto, que evidentemente ahí Juana tiene la razón, es la educación. O sea, tenemos que invertir en una educación sexoafectiva, basado en derechos humanos, en el respeto, en la empatía, y esto cuando durante muchas generaciones tengamos una educación coeducativa y vayamos trabajando todo esto, pues puede ser que dentro de 3 o 4 generaciones las cosas cambien mucho para muchos niveles, pero a mí lo que me preocupa es que estamos normalizando una violencia que sobre todo lo estamos sufriendo las mujeres y las personas racializadas y demás, y que no se está haciendo mucho por cambiarlo, y a mí eso me preocupa mucho, porque cualquier día pasa, bueno, hace poco un compañero de Bildu también fue increpado en la calle, llamándole mariquita, no sé qué, ya veréis cuando lleguemos al... O sea, eso no se puede permitir, o sea, no se puede permitir, porque ya saben dónde estamos, y si además eres una persona pública, como son las chicas de las compañeras de Pícara, como es Irantxu Varela, como es este compañero de Bildu o cualquier otro o otra persona, pues yo creo que estamos no siendo conscientes del problema que puede suponer esto. Natalia. Bueno, la verdad es que poco se puede, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero el problema de las redes sociales es que el anonimato es lo que las caracteriza. Entonces, es muy difícil meterle mano a eso. Yo creo que con este tema probablemente ahora en Euskadi, como ha ocurrido lo de las pintadas, vuelve a estar en el debate, pero es verdad que es un tema del que se ha hablado en torno a otras situaciones, porque es verdad que el anonimato es lo que permite la impunidad, que decía ella. Yo no sé si no se hace nada porque no se quiere hacer o porque verdaderamente no se puede hacer, pero Juana decía, yo vivo al margen de las redes sociales. Yo también. Pero yo entiendo que sois de una generación que es que las redes sociales es una herramienta que está ahí para todo. Pues que yo tengo hijos pequeños y es que mi hija sabe de redes sociales que no sé ni que existen, y tiene 10 años. Entonces, al final, tenéis y tenemos herramientas tecnológicas que está todo ahí, es una nueva forma de comunicarse, y entonces ahí o empezamos en la educación desde más abajo para entender, ya no que no tienes que insultar, ya no que no te tienes que meter con la persona diferente, que eso, por supuesto, entra dentro de la educación de cada casa, de la escuela, de la sociedad, sino que las herramientas como las redes sociales hay que utilizarlas para lo que hay que utilizarlas. Y yo creo que ha llegado el momento el que la política con mayúsculas tiene que empezar a meter mano a esto, porque realmente en el anonimato no puede estar, porque luego ha habido muchas situaciones que eso se ha denunciado, cuando a través de denuncias por la vía judicial se ha podido ver quién es quien te lo ha hecho, porque efectivamente hay formas de saberlo y tal, luego llegan a los tribunales y no se puede hacer nada, ¿no? Es que la libertad de expresión, no sé, como eres una persona pública te pueden insultar, no, es que decir, ahora tú hablas que o sea, por ser una persona pública, no nosotras, sino muchas otras personas. Es como gratuito insultarte y debe de ir en el sueldo que alguien pueda coger un Twitter y ponerte a parir de forma... Y encima, por echarnos una lanza a nuestro favor, no puedes contestar, porque entra tú en la discusión con el ciudadano que te está ahí, aunque tengas razón, porque encima te dicen, no, es mejor que no entres porque vas a empezar a alimentarlo, esto se va a hacer más grande. Pero efectivamente yo creo que las redes sociales, el grave problema que tiene es el anonimato. No puede ser
que sea todo gratis y que dé igual y que luego encima cuando llegas a los tribunales la libertad de expresión mal utilizada y mal defendida valga para todo, y yo creo que es lo que está pasando. Y luego a veces dices tú, el alcalde de Bilbao no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, no sé por qué lo ha hecho, por qué no lo ha hecho, pero probablemente pues estarán creyendo, pues es que si entramos a defenderle a ella vamos a tener que empezar a defender, que creo que hay que hacerlo, pero tú sabes también cómo funcionan luego, no creo que sea ella, ni que sea porque es este tema, ni probablemente si fuera un hombre y si estuvieras metido con él por no sé qué, probablemente tampoco hubiera dicho nada el alcalde de Bilbao. El 25N estará detrás de la pancarta. Que sí, por supuesto, y me parece muy bien y hay que hacerlo, y no digo que se esté haciendo bien, pero creo que probablemente si preguntamos a la institución habrá una respuesta que desconocemos, pero que creo que hay que ir al fondo de todo eso, más allá de la respuesta del alcalde de Bilbao. Lo que no funciona es ni la herramienta ni las normas que al final fundamentan que eso se pueda permitir. Bueno, en derecho tenemos un problema, y es que aquello que no esté específicamente catalogado no es delito. Entonces, ¿qué nos pasa con las nuevas tecnologías? Que hay conductas que son para el sentido común execrables y punibles, pero hasta que no estén catalogadas como delito no se pueden castigar. Os voy a poner un ejemplo que os acordaréis todos. La pobre Olvido Hormigos. ¿Os acordáis que rebotaron eso? Bueno, ahora la ley, a raíz de aquello, es delito rebotar una cosa de esas. Pero tuvo que pasarle a ella lo que le pasó para que cambiara la ley. Entonces, probablemente aquí necesitamos un trabajo legislativo increíble. Por ejemplo, que Twitter no proporcione, cuando un juez lo manda, inmediatamente esto, pues a Twitter se le cierra el espacio o algo así. Pero tenemos ese problema con las nuevas tecnologías, que hasta que algo no está catalogado, no es delito. Por mucho que nos ofenda el sentido común. Berriro ere, zuei eman nahiko nizueke, galderak egiteko aukera. Arratsaldeon, Joanak ekarri daben irudi bat berriz hona ekartzeko, ondo aipatu oso bezala, gelau garbitzuko dabenak emakumeak izango dira, 100%, eta Gipuzkoako garbikuntzan 28%ko soldata arrakala existitzen da kale garbitzaileekin alderatuta. Bat, sektore bat guztiz maskulinizatua eta bestea guztiz feminizatua. Orduan nire galderia da, emakume bezala eta instituzioetatik zein zinkie horren aurrean ze. Soldata arrakala legala da. Orduan, ze esku hartze oleike hor instituzioen partetik. Maitane, zugandik hastea. Bale. Bai, nik pentsa soldata arrakalana hori ganera ontxe aktualitatea da, pentsa da gaur goizean irakurri dutela artikulu bat esaten, soldataren inguruen hor variablea iziten da azkenean, ez da gizelan saldu, iziten da emakumen kontrako indarkeria indirekto baten moduko. Azkenean variablea zukor ez dakizu zelan kontrola, hor zuk aldozu argumentau, baina, karo, zelan argumentetan dozu, oso gatza da argumentetea, ez gitxiago mondotzet emakumea dalako, edo gehiago mondotzek gizonezkoa dalako. Variable horretan beti topetan da zer da ganera gaur ikusiote artikulu hori. Nik pentsetan dut soldataren inguruen horre agentes berdinek sartzen dire kontuten. Egi da, lehen ganera, Joana komentau da, uste Joana izin dela, hor lan ikuskaritza gogor sartu beharko zala, eta nik uste dut, hori, azken esan dutena, azkenean agente asko sartzen direla hor, eta gatsa dela, baina, egie da, errealitate batala, eta esan dozu moduen egie da, existitzen da eta realitate bata, eta hor, badinotzut, hainbat aspektu dauz kontuten hartu behar direnak, eta bai, agente asko kontuten hartu behar dire, eta agente asko lan egin behar dugu hori ekidituteko. Oiana. Bai, nik helduko nioke aipatzen zen kontu bati, ez? Legalki ez dagoenak horri aurre egiteko zailtasun asko daude, ez? Orduan, soldata arrakala identifikatu dugu modu zuzenean egiten den hori ilegala dela, kontua da, beste 1000 trikimailu legal daudela soldata arrakala mantendu ahal izateko. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza eta egiten ari dena, ez? Da identifikatzea.
ze mekanismo erabiltzen diren hori legal bilakatu ahal izateko. Eta orduan, karo, kasu honetan dago peligrosidade, valorazio sozial eta guztiz subjetiboak diren, baina egin behar diren, hausnarketa batzuek eraman dute orduko soldata bat esleitzea lan bati edo besteari. Orduan, prestigio edo sozialki egiten den ekarpenaren araberako soldata eskaintzen den momentuan. Egiten duzun lanak ustez dakarren edo ez dakarren arazo, zailtasun, erantzi hoien arabera, bai? Gipuzkoako kasuan, zuzak duzun plus horrek kenduta, da eguneko geta. Segundu, mikrofona emango dizute, ze bestela ez zaituzte entzungo streamingetik. Gipuzkoako kasuan, kale garbitzaileak egisa da kalia lan itxarren, eta normala da bezala, peligrosidade plusa euskela, plus desberdinak, plus horrek kenduta, salario base, da eguneko 8ko arrakala, eguneko 28ko arrakala. Bai, baina esan hori, horretaz aparte, egongo dila ere, eta hor sartuko nuke valorazio sozialarena. Nola baloratzen den lan bat eta bestea. Ze eragingarritasun edo ze eragin sozial daukan batek egiten duen lana edo bestea, eta horren arabera ere bai esleitzen dila. Eta hor dago eguneko 28. Orduan, klaro, nola egin aurre horri, Ustut hori identifikatzen hastea oso garrantzitsua dela, eta horrelakoak egiten haste oso garrantzitsua dela. Oraintxe da momentua hainbat sindikatu, gizarte mugimenduk ere, identifikatu ahal izan dutenak edo verbalizatzen hasi direnak ere bai egoera horiek ematen dira, eta oso importantea da. Eta uste dut hori ere bai, identifikatzen hasten den momentuan horri ere soluzio bide instituzionalak eman bar zaizkiola. Eta horren arabera ere kontratazioak egiterako garaian ikuste dut, inkluso aurre hartu eta niretzako klausula sozialak adibidez izan beharko lukete eragin alor nagusietako bat. Oinarrizko soldatak identifikatzea ere bai, eta gerora ematen diren gatazka sozial horietan, orain gainera oso agerian geratzen ari diren horietan, heldu beharreko kontu bat dela. Baina diot berriro, uste dut oso berde komilen artean dagoen hausnarketa bat dela, feminizatutako sektore horietan hauen gaineko borroka sindikala ere bai, oso berde, zentzu honean ere bai, uste dut denok ari garela betaurreko horiek jartzen, eta horren arabera ere bai oso berde daudela kontratatzen duten, edo horren arabera legislatzen duten instituzioak ere bai. Eukene. Sí, bueno, por no repetirme un poco con lo que ha dicho Yana, al final hablamos, no solo los pluses de peligrosidad y demás, y también, los pluses de disponibilidad. Ese es uno de los temas también que se puede incluir, ¿no? Por incluir triquiñuelas que hay. Es súper curioso porque hay estudios que demuestran que los hombres trabajan hasta 2 horas más en trabajo remunerado y las mujeres trabajan hasta 3 horas y media más en trabajo no remunerado con respecto a los hombres. Yo siempre me hago la misma pregunta. Vale, de 2 horas a 3 horas y media más hay 1 hora y media que hacen los tíos en esa hora y media, ¿no? O sea, que porque no se implica en el trabajo no remunerado, ¿no? Que normalmente es que se van a ver el partido de fútbol, van con la bici y todas esas cosas, ¿no? Esos son pluses que se suelen hacer. Y luego, pues también, como decía Ollana, ¿no? O sea, los trabajos más precarizados son los sectores feminizados. O sea, no gana lo mismo una barrendera de esta universidad que el barrendero que está en la calle o está ahí, ¿no? O que tienen, por ejemplo, el mantenimiento, que tiene un plus de peligrosidad porque está con sustancias inflamables y resulta que los productos químicos que utilizan las mujeres de la limpieza tienen igual de, son productos igual de químicos y igual de peligrosos que los que utilizan los hombres, ¿no? Al final hemos entrado en un trabajo, en espacios laborales que eran para los hombres, nos dejaron entrar por circunstancias en la revolución, no, en la
¿Cuándo fue? En la Primera Guerra Mundial, porque necesitaban la mano de obra de las mujeres. Luego vinieron los hombres de la guerra y dijeron, oye, a ver, iros, pero resulta que ya no nos necesitaban para otras cosas. Y luego eso, pues que al final es curioso que los trabajos donde más mujeres hay son los menos pagados, ¿no? Los más precarizados. Y eso tiene que ver con la cultura de que las mujeres todavía hoy no valemos para mucho, o lo valemos, ¿no?, para los sectores de los cuidados, los más precarizados, y los hombres siguen teniendo trabajos mucho mejores pagados, ¿no? Bueno, probablemente, incidiendo en lo que decía antes Juana, lo que no está escrito no existe. Y probablemente ahí hay que hacer una labor. Tú decías, ¿qué podemos hacer desde las instituciones? Pues seguramente cuando hay una subcontrata a una universidad pública, pues ahí habrá que ver qué son las cláusulas que pones en el contrato de ese concurso público, a qué empresa se le adjudica y qué cosas tiene que cumplir. Es una vergüenza que haya que hacer esto para poder defender los derechos y poder blindar los derechos y que no se puedan hacer esas comparaciones. También es verdad que echa la ley, echa la trampa, y siempre somos las paganas las mismas, porque siempre son los mismos contratos a los que les faltan esas cláusulas, siempre son los mismos contratos los que tienen esos pluses de peligrosidad, pero que si fuera las mujeres las que estuvieran en la calle ya veríamos si estuvieran. Es decir, que ahí hay que hacer un trabajo muy importante, como decía Ollana, por la parte sindical, desde luego, por la parte de las instituciones, que hay que tomar un compromiso real a la hora de esos concursos públicos, porque normalmente suelen ser subcontratas que se llegan a acuerdos con las administraciones para poder realizar determinados trabajos, y que habrá que vigilar qué se contrata, cuáles son las condiciones, y observar efectivamente si las condiciones son comparables a ese mismo trabajo en otro lugar. Pero desde luego las leyes tienen una labor fundamental, y al final lo que no está escrito no existe, por mucho que porque ni siquiera es interpretable. O sea, esos pluses que no existen, si no están, no están. Y al final yo creo que ahí está que los concursos públicos cada vez sean más exigentes en esas cláusulas que a veces se les exigen, y ahí se le da mucha importancia a otras cosas y quizás a esto no, pero sí creo que ahí los sindicatos tienen una labor fundamental, que no digo que no lo estén haciendo, pero que probablemente en los próximos tiempos acaben incidiendo, porque cada vez esto se está empezando a demandar más. Juana. Bueno, yo he sacado antes el tema porque cuando he dicho que yo no creo que la sociedad está preparada. A ver, mira, hay dos tipos de trabajos, yo creo, fundamentalmente, así a lo bruto. Los que se realizan con la cabeza, fundamentalmente, y los que se realizan con el cuerpo. De los que se realizan con la cabeza, cuando hay un examen ciego, es decir, que no sabes quién contesta, y el ejemplo más perfecto son los funcionarios, las mujeres ganamos por goleada. Al funcionariado están entrando muchas más mujeres que hombres. Sea en abogados, sea en médicos, sea en lo que sea. Es decir, cuando son cosas de cabeza y el examen es ciego, las mujeres ganamos por goleada. Pero luego vamos al trabajo que se hace con el cuerpo. Y entonces ahí somos lo último de lo último de lo último, porque hay una cosa que tú no has dicho, que estamos hablando de las trabajadoras de la limpieza. Yo estoy pensando en las de ayuda a domicilio, porque yo he tenido trabajo del cuerpo. Es que ya no solamente que el sueldo sea peor, sino que las mujeres se están quedando con todos aquellos trabajos en los que no se cumple una jornada completa. Y eso es lo más doloroso, porque tú dices, vamos a ver, oye, si es que si estuvieran a jornada completa, pues serían 1.100, 1.200 euros. Y una porra, porque es que les van a dar 4 horas, 5 horas, y el trayecto os cuenta. Yo ahí tengo muchísimo, y perdonadme que lo diga, que achacar a los sindicatos. Los sindicatos han sido organizaciones, espero que estén cambiando, y yo me acuerdo que le dije a mi hija, sindícate, tienes que sindicarte. Yo estoy a favor de la participación. Me he hecho de un partido político para participar. Y a mis hijos les he dicho, sindicaros porque tienes que defender tus derechos. Pero claro, yo lo siento mucho, pero los sindicatos yo no les he visto mucho hacer por estas personas. Entonces, esos son nudos que estamos aquí las políticas para soltar. Porque ya te digo, tú dices, sí, joder, las limpiadoras, qué mal están, porque no tienen plus de peligrosidad por esto, porque tal y cual. Pues es que es peor que eso. El problema es que no tienen la jornada completa y entonces están llevando a casa 600, 700, 800 euros en el mejor de los casos. Y no solamente es feminizado, sino que además es donde hay un porcentaje más grande de familias monoparentales. Tú mantén a 2 hijos
con 800 euros. Aunque si te dieran 7 horas y media, a lo mejor llegarías a los 1.100. Pero es que no tienes horas suficientes. Entonces, voy a calmarme, porque a mí este es un tema que me enfada un montón. Me enfada un montón, se nota por el énfasis, ¿no? Ah, perdona, y ya lo último que digo, si es que ahora acabo de hacer una PNL, que espero que me aprobáis todas, porque una proposición no de ley en el esto, lo he presentado, porque es que tenemos personas de limpieza que son contratados laborales directamente del Departamento de Educación, que es lo que llevo yo, contratados laborales. Bueno, hay muchas que llevan 20 años temporales. Lo que no permitiría el gobierno vasco a una empresa, tiene contratados laborales que llevan 20 años siendo temporales. Yo he metido una PNL, no sé si es a raíz que eso o qué, pero le he oído decir a alguien del gobierno qué van a hacer para que puedan entrar, una especie de cosa. Mira, si lo consigo, me he ganado el sueldo. Me he ganado el sueldo. Si no, también, Juana. Bueno, no sé, aunque no se me hace por los sofocos que me llevo. ¡Hala! Porque este asunto me pone de muy mal humor. Uste dut galdera bate bat gehiago badagoela, ezta? Bueno, nik oso galdera simple bat nahiko nizueke, politika munduan egunerokotasunean emakume izateatik gutxietsi zaituztete edo zailtasunen bat jasan berri izan duzu emakume zeatelako bakarrik? Ez dizut hitzik konprenitu. A ver si habéis tenido algún... No, esaten da... Bai, infravaloradas. Vale, Eso bai, es, bai, infravaloradas. barkatu, Bai. Oian aztu esko bai. Vale. Bai, zalantzari gabe, bai. Kontua da askotan ez, ezi gaituztela ere bai pentsatzera hau dela beti beste arrazoi batengatik, ez? Edo iritsi berria naizelako, edo... Baina, bueno, nik uste dut nire kumuloa dela iritsi berria, bueno, ja ez horren beste 3 urte dira, baina, bueno, iritsi berria, gaztea, emakumeak, bai, asko eragin dit, eta ba hori, paternalismo ikaragarriarekin borondate ona daukadala, baina irakurtzera bidali naute inoiz, hori esan zidaten, argi eta garbi horrela behin, edo etorri izan zaizkit ere bai, nire alderdiko gizon bati, bueno, a ber, adibidea igual hobeto da adiraztea, baina, bueno, gai konkretu bat lantzen ari ginen, eta hori amaitutakoan, gizonezko bat hurbildu zitzaidan, ni baina askozaz handiagoa, nire aurrean horrela jarri zitzaidan esatera, bueno, zure alderdiko nagusiari, Arnaldo Otegiri esan diot ja, bueno, gai honen inguruan nola egin behar diren gauzak. Baina zuri ere bai azalduko dizut, ez? Osa, nola bai nire gainetik pasatuz, neska naizelako gutxietxe, osa izan zen kumulo oso bat. Horrelakoak etengabe, ez? Baina polita da, ere bai aldi berean ikustea, beste alderdietako emakumeon artean horrelakoak aitortzezkizutela, ez? Igual ez publikoki, baina niri pribatuki ere bai askotan esan diate pasada bada horrek publikoki esan dizuna, edo oso ondo egin duzu erantzun hori ematen, ez da normala horrelakoak, ez? Eta ez bada publikoa ere zoroa ez zaudela, eta askotan, ez? Gure paranoiak direla ez sentiarazte uzut oso importantea dela, ez? Eta elkarri babes hori ematea ere bai, eta hori ere bai sentitut, uzut. Biak esatea importantea dela. Bai. Sí, pues bueno, pues nada que no haya vivido Yana, yo creo que ya hayamos vivido todas. A mí me han llegado incluso compañeros de partido, después de haber salido elegida parlamentaria y haber hecho tus primeros estos en el pleno, de venirme y darme una clase de cómo tengo que ser parlamentaria, cómo tengo que hablar y qué tengo que hacer. Entonces, claro, yo miraba y decía, perdona, o sea, si ni yo he estado, o sea, Podemos es un partido político nuevo, no habíamos estado nunca en ninguna institución, imagínate, o sea, tú sabes cómo se funciona el Parlamento, que no has estado, y yo tampoco, y no hemos estado nadie, o sea, no me puedes decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y sí, o sea, pero eso no se lo dicen a un compañero, o sea, yo no he visto a un compañero decirle, oye, tienes que hacer así las cosas, o tienes que tal, ¿no? Y
igual no vas a poder, igual si necesitas ayuda, mujer, bueno, pues las chicas igual mejor si os ponéis así como un poco más serias para que se os respete más. O sea, yo he llegado a escuchar esas cosas, decir, perdona, o sea, sí, o sea, sí, y muchas veces, o sea, de estar en una reunión o compartiendo espacio y darte cuenta que le hablan a los tíos, ¿no? Y que no te hablan a ti, ¿no? Y a veces tener que decir, oye, es que ese tema concretamente lo llevo yo, ¿no? O sea, si tienes que hablar con alguien, precisamente es conmigo. Ha pasado la política y yo antes estaba en Eroski trabajando, llevando hipermercados a nivel nacional y me acuerdo que iba con el proveedor, que yo era digamos, la jefaza y el proveedor era chico y entonces venían los estos y le hablaban a él y él decía, no, que la que manda es esta. Bueno, luego se lo cuentas. Y o sea, tú te quedas como diciendo, hostias, o sea, qué fuerte, ¿no? Y en la política exactamente igual, o sea, no hay cambio. Pues sí. Lo que pasa que yo creo, a mí personalmente, depende luego el carácter que tengas, cómo lo vivas tú desde cada uno consigo mismo. Yo tengo mucho carácter, entonces yo soy agresiva en la tribuna, yo pego unos gritos que a ellos, a ellas, o sea, a estas, es que me da igual, o sea, soy como soy, ¿no? Me vuelvo loca. Entonces ellos lo que tienen esa forma paternalista que me molesta soberanamente, que no la puedo soportar, de igual no tendrías que subir tanto el tono, porque tú no crees que... Y yo, pero a ver, si cuenta todos los acuerdos que soy capaz de llevar yo, mucho más que vosotros 100 veces, y te obligan un poco a tener, pues eso, como... Te quieren decidir un poco por ti. Por ejemplo, yo una situación personal. En la legislatura de Patxi López, que es la única que hemos gobernado nosotros, yo parí para que Patxi López fuera lehendakari. Porque es que la niña se retrasó 14 días y a mí me llamaban todos los días, ¿has parido? Porque claro, hacía falta mi voto, porque si yo no votaba, Patxi no era lehendakari. Bueno, yo ya pacto con el ginecólogo, mira, me sacas la niña, como sea, yo tengo que ir a votar, porque tal, tengo la niña, voy a los 3 días de parir con la niña allí, para que, claro, fuera, encima te exponen un poco, porque fíjate, te exponen con la tripa en la campaña, quiero decir, un poco todo es todo un poco irregular, que a veces nosotras nos tendríamos que plantar más, y ahí me ofrecen un puesto de responsabilidad en el Parlamento, y me dicen, bueno, claro, pero como acabas de dar a luz, pues, no vas a poder desarrollar, pero claro, la niña no, tendrás que... Y lo peor es que no lo acepté. O sea, lo peor de todo es que todo esto acabas tú formando... Claro, era mucho más joven, igual me pillaría ahora y haría lo que me diera la gana, pero es una forma como de quererte decir cómo tienes que hacer, enseguida vienen a darte 2 besos, comentarios de la ropa, cuando hay debates, por ejemplo, no hoy, porque somos todas mujeres, hay que mandar a los medios de comunicación, oye, hay que mandar una mujer, han dicho que del PSOE falta una mujer, porque claro, hay 3, entonces... Los nuestros tiene que ser mujer, ¿eh? A ver a quién mandamos. Cosas que dices, joder, o sea, si... Y eso que lo que dice Ollana es importante, a veces lo que tú encuentras en otros partidos políticos, tú sales a la tribuna y siempre no estás bien. Y hay días que estás mejor y días que estás peor. Pero tú te sientas y de repente tienes un WhatsApp de otra, que no es de tu parte y te dice, joder, pues has estado súper bien, o ¿qué te pasa? ¿Tienes hoy mal día? ¿Te ha pasado algo? Porque igual eres de preparártelo mogollón y de repente no le ves bien ese día. Y ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Todas sabemos en lo personal qué te puede pasar, que no, porque estamos todo el día allí. Entonces dices, jo, esos mensajes nunca vienen de un tío, nunca uno te puede decir, oye, qué bien has estado. Jamás. Les cuesta mucho soltar la parte paternalista y yo creo que a veces nosotras nos ayudamos mucho, pero yo reconozco que yo en política me he hecho más agresiva para sentirme más respetada. Y yo no permito que venga un hombre a comparecer y me dé 2 besos y que me haga un comentario de la ropa, porque del grito, o sea, de la cara que pongo y del comentario que le hago, que luego dices, jo, tampoco hay que ser así, porque seguro que no lo ha hecho a malas. Pero yo ya me he puesto la careta esa de estoy allí porque siento que si no, no me respetan. Juana. Mira, esa pregunta me ha hecho pensar mucho, te lo digo en serio, porque a ver, yo probablemente porque tiendo a no victimizarme, me niego. A veces cuando alguien me corrige, me echo la culpa a mí misma porque es algo que yo he hecho mal. No porque sea mujer, sino porque yo he hecho algo mal. Entonces tengo que analizar si eso que tú has dicho tiene parte. Yo también tengo la ventaja de que normalmente en política he tenido mujeres jefas. Pues han sido Arantxa Quiroga o María José Usandizaga o María San Gil. Y he tenido broncas con todas, ¿eh?
con todas. Pero claro, no puedo decir que me hayan echado una bronca porque eran hombres, porque eran mujeres. Pero tengo que reflexionar sobre eso que tú has dicho, porque es que no sé qué pensar. No sé qué pensar. Pero tú has mencionado lo de parir, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer nos dice que no solo hacía falta su voto para que Patxi López fuera la Endacari, hacía falta el nuestro. Bueno, ya, pero el vuestro ya estaba. Vale, vale. Pero el vuestro ya estaba y el Bueno, de Maneiro vale, lo queríamos. vale. Entonces, escúchame. Bueno, y pusimos a Arantxa Quiroga de presidenta del Parlamento. Pero sí que me acuerdo con eso, que Arantxa también, no sé fue entonces o cuándo, era la anterior, en que era sencillamente una parlamentaria. Pues dio a luz y a los 3 o 4 días, como tú, volvió. Le pusieron a parir, que era mala madre. No, eso fue cuando era presidenta. O cuando era presidenta. Cuando tuvo al último. Cuando tuvo al último. Pero ¿te acuerdas tú que en los medios y todo salió que qué mala madre que había ido a trabajar? O sea que desde No creo que la crítica fuera por mala madre, sino porque si nosotras luchamos por tener derechos de maternidad y va una mujer y se incorpora a los 3 días, ¿dónde queda nuestra lucha? Pero tú también fuiste a los 3 días. No, pero con Patxi, pero a raíz de... porque ahí no teníamos derecho, pero cuando ella lo hizo ya habíamos pactado el derecho de faltar. Bueno, pues yo no Ese lo fue sé, el pero tema. lo que sé es que fue muy sí, hacer lo que le dé la criticada. gana. Cuando yo creo que lo que hay que hacer es que cada uno haga lo que quiera. Pero lo que te digo, me das que pensar, porque yo tiendo a no victimizarme respecto a otros, pero respecto a mí misma sí, siempre pienso que tengo la culpa de todo. Entonces tengo que pensar si algunas veces parones que he recibido o incluso discusiones fuertes son porque es por esa diferencia hombre-mujer, y que lo que me está pasando es que para no darme cuenta de ellos, yo me echo a mí misma la culpa. Creo que esa es una reflexión que me has hecho tener y que creo que podríamos hacer todas. Que hay veces que aceptamos broncas pensando que eres tú como persona la que has fallado, que también me suele pasar, y no te das cuenta de que es el contexto. Al final eres más feminista que yo. Total, O sea, cuidado. Pero yo... Cada vez estás más aquí. Pero yo en la parte ideológica no. En la parte... Lo del heteropatriarcado... Vas a revolucionar A el mí, Juana, te veo. pero si es que todo el mundo está de acuerdo con esto conmigo, ya te digo No, que Juana, una... no, Un día se picó conmigo porque dijo, señores de Podemos, y yo le dije, y señoras. No, ¡Señores genérico! señores genéricos, sí, pero además no te lo saqué, pero este hombre, Pablo Iglesias, acababa de llamar que tenía esto a todos señores Pues en el claro, Congreso. pero que yo estoy en contra de lo que... La primera que se quejó, cuando salió él, ¿tú quién quieres que fue? Pues tú, Pues todas las probablemente. tías de Podemos, pues Claro. claro, si nosotras, yo nunca voy a criticar a una tía de ningún partido porque yo soy la primera que estoy atravesada por todo eso. En mi casa también hay. Pero nunca mi se me casa ocurriría también decir hay- a una mujer, mira, yo le puedo decir a un tío de otro partido, le puedo decir, sois unos machistas o no habéis hecho esto, te has sacado la foto con todo tíos y no con tías, pero a una mujer en mi vida se me ocurriría sacarle un pero, Hay porque que sé ser que ella más está justa, sufriendo lo mismo que... Eugenia. Tú estás Nosotras sufriendo... metemos la pata. Claro, pero tú estás también. sufriendo lo mismo que sufro yo en mi partido. Me libras. lo planteo. No te lo digo en serio, o sea, lo sufrimos planteo. todas. Entonces nunca se me ocurriría decirle a una mujer... Para mí que una mujer haga política de cualquier partido político, o sea, me parece que es, o sea, para quitarnos el sombrero todas, y que todas las mujeres deberíamos de apoyar a cualquier mujer que dé ese paso, a cualquiera, que nos guste más, que sea más feminista lo que nos gustaría o menos, pero que dé el paso... en ese Pero momento. lo del heteropatriarcado no lo Eta tengo da claro. Maitan erena, utzi dugu Juana hor pentsatzen, eta Maitanek. Ez, behi da ni be, pentsetan egonaz eta guztiz ados nau Juanak esan dauenagaz. Ni parlamenture eurik badakie ustaian sartu nintzen oso jabete egitzi daradaz, ez toteukin aukerarik ondino tribunara urtetako eta ikusteko harremanak zelango bat irezan, baina ni zinegotzinaz, nire herriko udalean igorren zinegotzinaz, eta beste maila baten, baina biziten da bebai hori, ez? Eta egie da niko inarte, pentsau izindot igual mugak nik nire burueri ipinidotze da sala. Baina oingo reflexioa oso reflexio onda izinde, eta nik uste dut hor paternalismoak bebai oso garrantzitsua dela honetan, ez? Eta bai, niri pasau izin jata, igorreko udalean pasau izin jata, niko 29 urte deko daz, baina apurbet gazteagoan nintzenean, sartu nintzen igorreko udalean, eta niri pasau jata, bertako zinegotziekaz eta alkateagaz bebai,
nik ontsa esan dutena ez, nire burueri muguek ipinten nauntza esan da esaten hauen, jo, gazteanaz, eta ganera neskeanaz, osea, me van a comer. Eta ja, hasieratiko lan basoaz, ja zu txikitu iten zara. Hasieratiko lan basoaz txikitu iten zara. Baina nik oinik iziotena da, eta nik usteot gero eta gehiago ikasiko tela parlamentuen bebai, ez dela txikitu behar, osea, gu bebai, hemen gauzela, nik eskubide bardineteko da zela, nahi duten erropa ipinteko, edo Nataliak esan dago moduen, nik uroten moduen berbaiteko, edo ukenek uste dut esan dauela. Ez, eta nik pentsetan dut, espogu kolperik emoten eta esan zu, ni hemen nau, bardin de gaztean eskea izien, hemen nau eta eskubide bardineteko daz nik urotena esateko, eta bitu reflexio horregaz etxeran zaiagona, so dino ez dakit eze puntuten nauen. Nik lehen Nataliak aipatu edabidetatik askotan dela, emakume bat behar dugu soeren partetik. Egia da, realidade bada, eta nik beste aldetik bizi izan dut, eta horregatik. Askotan bada sensazioa, zoa zela tertulia batea, eta dena gizonak. Dena gizonak, dena mutilak. Eta esatezula, eski behar ditut emakumeak. Eta ematen du askotan kostatzen dela paus hori ematea, edo alderdi eskatzen diezu norbait bidaltzeko, bidaliko dizut fulanito, eta besteak fulanito. Eta fulanita ez da inundik agertzen, eta esaten duzu emakumeak falta dira hemen. Askotan, ez dakidan alderdiaren partetik, dan emakumeen partetik, dan komunikazio arduradunen partetik edo, baina kostatzen da urrats hori ematea, eta mailan emakumeak ikustea. O sea, que en eso nos fijamos mucho nosotras. Nei behin gertatu zitzaiten, O sea, nosotras yo hiru veo, emakume ondoan. igual ya estás en esto y es como de formación profesional. Yo veo el periódico y veo cumbre de en Euskadi, no hace falta irnos al G20 ni a esto. Y veo y digo, joder. Digo, ¿no se le ha ocurrido a nadie poner a alguna mujer en la foto? Digo, a poner, o sea, que nos utilicen, pero que aparezcan. No. A ver, pero quiero decir, pero ellos no lo plantean y cuando tú dices, oye, ¿cómo pueden poner esta foto? O yo a los de mi partido, típica foto de campaña que llega todo hombres, bueno, menos Idoia Mendia, que es mujer, pero todo lo demás hombres. Digo, joder, ¿no os dais cuenta que no estáis cambiando? Y dice, ya estáis con lo mismo, ya está, ya estáis. Y luego decía ella, lo de cuando decía Aitane, no, yo hay que dar un puñete encima de la mesa y yo tengo los mismos derechos tal, y entonces el comentario es, es que tienes un carácter, es que menudo carácter. Es que vamos, es que según vas cumpliendo años, es que mucho peor, es que menudo carácter. Es que encima, lo peor es que yo ya, hablando del pesimismo de antes, es que yo me harto hasta de contestar. Digo, pues sí, es que tienes toda la razón. Guri behin gertatu zitzaigun, tertulia batean, ginen ni aurkezten, eta 3 edo 4 emakume, ez dakit, zehazki zenbazian. Ondoan, 3 emakume edo 4 emakume, tertulian, eta komentario izan zen, eta ez dugu hitz egingo feminismoaz? Ja. Hola. Bai, ezen martxoak sortzi. Eta ez dugu hitz egingo edo feminismoaz, edo indarkeria matxistaz, hitz egingo dugu, bueno, autoeskunden emaitzez. Y una cosa muy curiosa es que cuando a nosotras nos mandan a la tele, nos dicen, tenéis que ir a la tele, a Jaque, a no sé qué, a tal, Pascual. Claro, nosotras, ¿qué temas? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Que necesitamos prepararnos los temas, porque claro, sabemos que nos van a mirar con 50 lupas, no sé qué. Y entonces nosotras tardamos como 20 segundos más en decir, voy yo. Y los tíos escuchan. Ya voy yo, ¿no? Les da igual el tema, o sea, no les importa no ir preparados, no tienen ningún problema, o sea, escuchas la mitad de las tertulias y de verdad que no quiero poner en mal a nadie, pero es cierto que las tías vamos muchísimo más preparadas, porque creemos que tenemos que ir más preparadas. Yo me acuerdo de una entrevista de Jordi Évole que le estaba haciendo a Ada Colau, y entonces le empezó a preguntar, pues fue de poco de formar gobierno, de estar de alcaldesa de Barcelona, entonces le empezó a preguntar por un montón de cosas, de economía, de no sé qué, de no sé cuántos, que todavía, evidentemente, es que las personas que damos un paso a la política no sabemos de todo. O sea, no sabemos de todo. Y cuando tenemos que preparar algo, nos lo preparamos porque no sabemos. A mí me hablas de economía y se me cruzan los ojos. Pero bueno, pues si toca hablar, pues preparo, no sé qué, algo sabes, pero evidentemente no era tu problema. Entonces le empezó a preguntar. Y fue la primera vez que una persona política, que casualidad mujer, que dijo, yo no sé de todo y no te puedo contestar porque no sé de todo. O sea, tengo personas expertas, asesoras, que me dicen, que eso lo tienen todos los tíos también, pero ella tuvo la valentía de decir, es que ahora esto que me estás preguntando, eso no se lo oyes decir a un tío.
Y creo que tenemos que empezar a decir, oye, mira, ni tenemos que saber de todo, ni lo vamos a saber, y no pasa absolutamente nada. Y yo mogollón de veces, y es una pelea que tengo, y yo he sido muy brusca en Twitter, de en plan de, una vez más en el boulevard de Radio Euskadi, 4 tíos, o casualidad, están hablando del aborto, 4 tíos, o no sé qué tal. O sea, es que es verdad, es dificilísimo que haya. Entonces te dicen, no, es que las mujeres no quieren. Y yo digo, joder, te hago un listado, de verdad, te hago un listado de todas las tías que querrían hacerlo y que querrían estar. Ostras. Nik ala ere uste dut komunikazio ereduaren inguruan ere bai itzen behar dugu. Hitz egiten ari ginen instituzioak espazio amigable, bibibleak direnez, bertan parte hartzen dugunentzako, eske uste dut komunikabideetan ere bai hor hausnarketa bat egin behar dela tertulia ereduarekin, ez? Osea, astero juten den eta edo zertaz hitz egiteko prest dagoen figura hori ze aportazio egiten dio gizarteari, egunero 4 orduz entzutea astero pertsona berdinak, con este nivel de profundidad, bere burutik atera zaiona esatera. No, es que benetan. Eta, claro, badakit, komunikabide, kazetaria naiz eta hortik nator, eta hausnartu dugu asko honen inguruan, baina ni benetan eredu hori abolitzearen aldekoa naiz. Lan askoz zailagoa suposatuko luke eta badakit, egun batetik bestera, ez, behar duzun parte hartze horretan asko zailtzen duen la lana, ez dut esan nahi egun batetik bestera egin behar dena, baina badago jende bat, izugarrizko kapazia daukana, floritura pilo bat, eta kriston diskursoak egiteko, baina zer? Eta ze kalidade, ze komunikazio ereduren inguruan, ez? Ari gara hitz egiten, uste dut hor hausnarketa sakon behar dugula, eta karo, eske emakume asko, eske ni ez nago presta astero edo zertaz hitz egitera juteko. Zen tokatu zait hori esatea. Eta esatea baietz, lehenago, osara beren ja politika instituzional nagolea, ez? Baina lehenago esatea, ados, parte hartuko tertulia honetan, astero. Ostia, sudar tinta, eta gero esan, pero ze txorrada esan dudan, egon izordu bete, ze tontakeri esan dudan lo primero que me ha pasado por la cabeza. Irratia entzuten egongo den jende horri, ze? Y cuando has dicho algo sobre un tema, has hablado de ese tema, y de repente va al siguiente tertuliano y te coge todo lo que tú has dicho, lo adorna, lo vuelve, no sé qué, tú lo has dicho en 30 segundos y él se tira 2 minutos y medio para decir lo mismo que has dicho tú, pero metiendo mogollón. Y claro, tú te quedas como diciendo, ¿perdona? ¿Esto qué es de decir lo que dice Ollana, ¿no? De decir cosas vacías durante mucho tiempo? Una vez, termino ya y te dejo que comentes, pero fue muy gracioso. Estuvimos una amiga y yo, que somos muy paranoicas con el tiempo de los tíos y las tías, lo que ocupan el espacio y demás, en una tertulia de tíos, había 2 tíos y 2 tías. Entonces, el tiempo que utilizaron los tíos en hablar y las tías para decir lo mismo, intervinieron las mismas veces. La mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo lo ocuparon los tíos, y las tías hablaban, decían lo que tenían que decir, imaginaos 1 minuto, y los tíos en su tiempo de respuesta eran 2 minutos, para decir exactamente lo mismo que lo podrían haber dicho en 1 minuto, ¿no? O sea, eso también es algo para tenerlo en mente. Honekin amaituko dugu, baina azkeneko hausnarketa bat. Os pido una última reflexión, hitz egin ditugu gauza asko 2 ordu hauetan, eta azken hausnarketa bat. Jarraitzen dugu lehenoko fasearekin, ordu neuken ez guazten. Reflexión. Bueno, primero, creo que es súper importante tener este tipo de mesas de debate, que sean tan transversales en el tiempo, en las ideologías y en todo, porque nos hacen reflexionar a todas, nos hacen ver otros puntos de vista y muchas veces nos hacen ponernos las gafas en cosas que no habíamos sido capaces de detectar, ¿no? Y lo mismo que Juana y Barkatu, Maitane, te iba a decir Mayalen, digo, no es Mayalen, y Maitane se han dado cuenta de cosas que, ¿no?, que les ha hecho reflexionar y que igual luego no llegan a la misma respuesta que nosotras, pero que te hacen reflexionar cosas, y yo creo que esto es importante. Y luego lo de no conformarnos. O sea, creo que estamos ahora mismo en el tiempo en el que no nos podemos conformar. Y esa tiene que ser nuestra pelea. Y tiene que ser nuestra pelea
desde todas juntas, o sea, eso lo tengo muy claro. El a por todos del otro día era a por todas, como decía Irantxu ayer, y creo que a por todas, nosotras tenemos que ir todas juntas, seamos de donde seamos, que hay cosas que tenemos en común y ya lo habéis visto, y yo creo que tenemos que darle respuesta a todas, a todo lo que nos viene encima, y sobre todo no conformarnos. Sí, comparto con Eukene lo último. Efectivamente, la ambición tiene que permanecer y la política necesita cantera de mujeres. Da igual el partido político. A mí me parece que hoy en día la juventud participa mucho en la sociedad, en diferentes ámbitos, pero la política está a veces carente de mucha gente joven, mujeres jóvenes, que a veces se piensa en cuánto puedo dejar de hacer si entro ahí. Yo invitaría a la gente a participar en política en las diferentes formas que tiene. El empoderamiento es cosa nuestra y luego algo que ahí me enseñaron cuando entré, el lugar que tú no ocupes lo van a ocupar por ti. Y al final creo que debemos de plantarnos en el minuto 1. Yo creo que soy una persona joven, yo tengo 40 años, yo empecé muy joven y creo que hay cosas que si nosotras cuando yo empecé nos hubiéramos plantado, otro gallo nos cantaría hoy, porque luego a veces también las rutinas se van haciendo y se empieza a ver normal cosas que no son normales y que luego cuesta mucho más romper esos techos. Yo desde luego mis referentes en política son todo mujeres, siempre han sido mujeres y no todas de mi partido político. Yo he sabido mirarme en otras mujeres y yo desde luego lo más importante es ocupad el espacio en la sociedad, en la política donde estéis, porque ese lugar siempre hay alguien que lo ocupa y los hombres en eso son mucho más ambiciosos que nosotras. Juana. Bueno, siguiendo con lo que han dicho mis compañeras, yo creo que la perspectiva, que cualquier ámbito de la vida, pero en especial la política, sin la perspectiva femenina, es un ámbito que se queda cojo y mucho más estéril. Nosotras podemos dar, primero, tanta racionalidad como un hombre. Acordaros lo que os he dicho yo en todos esos exámenes, que fundamentalmente son de cosas racionales, en las que las mujeres batimos récords y ganamos a los hombres, los exámenes ciegos. Pero además nosotros podemos aportar la empatía y la dosis de sentimientos que decía esta señora tan importante, porque el sentimiento nos hace humanos. Yo me imagino que para vosotros será una persona muy conocida, lo siento, para mí no lo es, pero Eukene me contará, que es la que me informa. Entonces, nosotras aportamos la capacidad de ponernos en lugar del otro, y la capacidad de preocuparnos por otro, y la capacidad de saber que la política no es estadísticas. Sería muy fácil decir, bueno, el 80% necesita esto, vamos a hacerlo, y no preocuparnos de lo que necesita el 10%. Yo calibro las necesidades en base a sufrimientos. Vale, el 80% necesitará esto, pero no sufre tanto como el 10% que necesita el otro. Yo creo que nosotros calificamos más las cosas, desde luego yo lo hago, en base a sufrimiento con el que hay que terminar, que en base a estadística. Y yo os animo a todas a participar en política, porque yo os aseguro que fundamentalmente es divertido. Es divertido. Entonces, porque es emocionante, porque es estimulante, porque siempre es algo nuevo, porque se aprende muchísimo. Y yo animaría a todas las jóvenes a meterse en política. Maitane. Bueno, nik amaituteko lehenengo eskerrak emon barriro be etorteagaitik, nik danon partez pentsetan dut eskerrak emoten dodazela, eta, bueno, reflexio itxagaz gelitu, ez bakarrik nik indoten reflexioa, postu indoste zelan galderak indozu esan batzuk eta galderak ez dozu esanokin be. Espero reflexio horregaz joatea etzera eta ez pentsetea ez gauzek beti direla esaten dozku esan modukoak. Eta, bueno, amaituteko labur, zebez, ikusi dala lan asko deko gule aurretik, pentsetan dut berdintasun erdigune moduen ipini behar dugule, genero perspektiba maila guztietara zabaldu behar dela, eta, bueno, gizarte guztien laguntzagaz egin behar dugule eta danok elkarlanean. Eta Oiana? Bueno, Maitanek aipatutako esker horiek egiteaz gain ere bai, zut denon izenean ere, zeinu hizkuntzara interpretatu duten kidei ere bai eskerrak ematea zabaltzeko, ez? Eta gaurko saioa zabaltzeko aukera hori eman digutelako eta
eta bueno, hori aipatu nahi nuen. Eta nik amaierako refleksio bezala geratuko nintzateke lelo batekin jardunaldi feministetan asko errepikatu zena, zela bizitzaren aldeko jarrera erradikala landu behar dugula, ez? Eta bizitzak erdigunean jartzeak esan nahi duenez, zentzu zabal horretan, niretzako oso garrantzitsua da momentu honetan, ez? Buru jabetza, aipatzen zen buru jabetza feminista hori eta feminista komunitarioak esate duten bezala, ez? Desde el territorio cuerpo, no? Uste dut egiteko asko daukagula, bizipenak erdian jarrita, pertsonak erdigunean kokatuta eta lurraldetaraino, ez? Dena erabaki eta dena landu nahi dugulako, eraldatu nahi dugulako eta perspektiba aldaketa hori, ez? Zentroak nork eta pertsonok osatu behar dugula irudikatzen aldaketa horretan, eta horretarako feministen arteko aliantzak, ezberdinen arteko aliantzak, gaurko espazioak ere bai eskaintzen diguten modukoak, ez? Batzutan minimotara joko dugula, beste batzuetan maksimotara joko dugula ere bai, urratsak egiten jarraitzeko, eta uste dut hor, egongo direla, elkartzeko, ez elkartzeko guneak ere bai, baina beharrizanak partekatzeak eta elkarrentzuteak ere askora egiten duela, beraz, berriz ere eskerroiekin amaitzea, ez? Zuek gu entzuteagatik, gu zuekin espazio konpartitzeko aukera emateagatik, eta elkarregi espazio eskaintzeagatik. Nik bereien iztenean eskerrak zuei emango dizkizuet, azkenean eman diguzuelako aukera gauza askori buruz hausnartzeko, etxera juteko, buruai bueltak emateko, eta hori beti dalako oso baliogarria, eta bereziki, berdintasuna zaigenean, eta gure etorkizunari buruz hitz egiten dugunean, ez? Euskadiko Gazteria Kontseiluari ere eskerrak eman nahiko nizkioke, nire izenean kasu honetan, hemen egoteko aukera emateagatik, eta plazera handi badalako azkenean, norberari ere asko aportatzen diolako lekutan egoteak, entzuteak, eta ikasteko gaudelako bizitza honetan, eta espazio hortarako aukera ematen dutelako. Eta oian aurreratu zait, beraiei eskerrak eman nizkien zeinu hizkuntzan lanean aritu dian horiei askotan itzalean gelditzen dialako, baina niretzako beti izan dalako ikusgarria, zelan egiten duten, zer izan behar dan 2 orduz, gu esaten eta ari gehan guztia izultzen aritzea, eta beti aukera hori ematea, behar duten horiek ere honen parte egiteko. Beraz, eskerrik asko beraiei, zuei, mundu guztiari eskerrik asko.